Hoy volvemos a apostar por un episodio que fue censurado hace tiempo en la plataforma y llegó incluso a emitirse en el programa Conspiranoicos de La Sexta. Gracias al esfuerzo de muchas personas hemos conseguido recuperarlo y hoy decidimos volver a publicarlo, aunque con algunas partes silenciadas para poder seguir difundiendo la información que aquí se comparte. Es muy importante que entendáis que volver a sacar este episodio para nosotros es asumir un riesgo muy elevado, pero lo hacemos por el bien de difundir un mensaje que creemos súper importante para la salud de todos nuestros oyentes. Gracias a todos por vuestro apoyo. Esperamos que esta vez la libertad de expresión pese más que las presiones de la industria y del sistema. Déjanos tu opinión en comentarios y comparte si crees que este contenido merece ser escuchado. Es un poco revolucionario decir eso porque parece que se ha normalizado que pues cualquier persona tenga que tomar 3, 4, 5 pastillas a la vez. Esta ha sido sin duda de las charlas o casi 100 podcasts que tengamos en la hoguera la que más me ha reventado el cerebro. Un móvil, aunque esté apagado, cuando estás cargando emite muchísimo. Y eso al final es algo que no vemos, pero nuestras células sí están sintiendo. Esto es muy disruptivo porque realmente es un fármaco tal que te aporta salud. La piedra electronite, ¿qué es y de dónde viene? ¿Y para qué sirve? Complicado creer en esto cuando es la primera vez que lo escuchas sobre todo. Entonces no hay que creer, porque al final hay un dicho que es: creer no implica saber, pero saber implica creer. Yo esto lo digo porque lo sé. Un momento, si eres como yo que está continuamente expuesto a la luz azul de las pantallas del móvil, del ordenador o peor aún como este foco, tienes que saber que yo ya hace bastante tiempo que cuido mi salud protegiendo los ritmos circadianos con estos diseños tan brutales de Ruanova Health. Cuentan con la máxima calidad de lente, que esto es lo más importante, amarillo para la luz azul del día o el rojo que bloquea al máximo todo ese espectro de luz azul para por la noche. Con el código Hoguera tienes un 10% de descuento en la página web Ruanova Health. Creo que es la primera charla en la hoguera en la que te vas a tener que abrochar el cinturón, abrir bien los ojos y asegurarte de que no hay nadie escuchando cerca, porque es posible que te lleven preso si no lo hacen antes con nosotros. ¿Y cómo no va a ser esta charla con otro tipo de personas que con dos gallegos superdeportistas que traen lo prohibido? Bueno, vamos a hablar de algunos materiales que nos dan salud, pero también vamos a hablar de un titular que te quiero decir que a mí me ha sorprendido mucho, que es el mayor descubrimiento de la medicina del siglo XX. Aquí tenemos a los hermanos Ruanova, Iago y Antón Ruanova. Muchas gracias por estar en la hoguera, chicos. Gracias, Víctor. Gracias a ti. Un placer estar aquí y sí, literalmente es un descubrimiento que vamos a hablar al final del podcast, que es prohibido, que eso ha sido oculto y literalmente, en mi opinión al menos, es el mayor descubrimiento médico del siglo XX. O sea, que te hará volar un poco la cabeza cuando lo mencionemos y antes hablaremos de otros problemas desde un punto de vista que ha sido enfocado realmente totalmente erróneo desde las universidades. Yo lo explicaré porque he pasado por ahí y espero que os guste, que os aporte, y estamos aquí para eso, para expandir el conocimiento y ayudar al máximo número de personas posibles. Así que gracias por invitar. Y de hecho, como estamos agradecidos, Víctor, te vamos a hacer entrega de una de estas electronites. ¡Boom! No sé si me entrará, tengo la cabeza pequeña. Colgante, ahí está. Para que estés protegido también mientras estamos grabando aquí la charla. Mucha gente escéptica nos va a ver y van a decir: ¿estos de dónde han salido? Los lunáticos estos, terraplanistas. Hay ciencia detrás de esto, ¿no? Y vamos a hablar sobre ella. Vale, vamos a hablar sobre todo de salud. Pero claro, para eso vamos a aterrizar. A mí hay muchos divulgadores a los que me gusta preguntarle qué es para ellos la salud. Así que voy a empezar por ti, Iago. ¿Qué es para ti la salud? Para mí la salud no es no estar mal, simplemente, que a veces parece que si no estoy enfermo es estar bien. No, para mí es plenitud, tener energía, vitalidad, ganas de vivir e ilusión. Mínimo eso, porque al final, si simplemente es que no estás enfermo, pero te cuesta hasta subir por las escaleras, no te apetece levantarte porque odias tu trabajo, porque no sé qué, y aún por encima no puedes ni cargar peso y tienes dolores, para mí eso no es tener salud. Para mí es el pilar fundamental con el que creas una vida plena, una salud exitosa, una vida plena y todo alineado en ese conjunto. ¿Y para ti, Antón, qué es la salud? Pues coincido mucho con lo que ha dicho. O sea, para mí no es la ausencia de enfermedad, como muchas veces parece que nos quieren decir, ¿no? Para mí la salud es, primero, la condición natural de todo ser humano, ¿no? Creo que la naturalidad, aunque casi parece que en estos días es un poco revolucionario decir eso, porque parece que se ha normalizado que pues cualquier persona tenga que tomar 3, 4, 5 pastillas a la vez,
pero yo creo que el estado natural del ser humano y de cualquier ser que viva en la naturaleza, en su hábitat y de su modo, es esta salud, es el estado natural en el cual desarrollar no solo la vida que puedes tener, sino tu potencial total, con lo que puedes hacer, con esa ilusión, con ese propósito, con a lo que has venido un poco aquí y realmente disfrutarlo y aprender todo este camino. Sí, fíjate, además resuena mucho con mi definición de salud, que para mí salud es todo lo que sea no buscar la salud, porque tú eres salud. Entonces, si estás buscando salud es porque estás en la enfermedad, estás en el otro lado. No puedo estar más de acuerdo con eso. Creo que, de hecho, mucho de lo que vamos a hablar hoy aquí, y creo que me parece súper importante, es empoderar a todo el mundo. Creo que está bien que aprendamos de otras personas, pero no debíamos depender de otras personas, ¿no? Estamos en un sistema donde parece que dependemos de unos profesores o de una universidad para poder aprender, que dependemos de un médico para poder tener salud, y yo no estoy de acuerdo con eso. Evidentemente esas personas saben y nos podemos apoyar, pero si estás delegando tu conocimiento, estás delegando toda tu salud en otra persona externa, para mí posiblemente tienes un problema. Yo creo que nosotros yo parto de la base de que somos plenos en nuestra naturaleza y a partir de ahí, pues evidentemente que puedes aprender de muchas personas, pero que nosotros ya tenemos ese poder en sí mismo. Quien quiera saber más sobre Antón Ruanova puede entrar no recuerdo el número de podcast que es, pero tú ya estuviste en La Hoguera. Luego os lo pongo en la descripción y él nos habló sobre hábitos ancestrales para atletas modernos. Pero yo quiero que Yago se presente un poquito más y nos cuente quién eres y cómo has llegado hasta el día de hoy desde el punto de vista de la divulgación de la salud en tu perspectiva. Mi opinión es que directamente, yo estuve en la matriz muchos años y literalmente, en mi opinión, tenemos un sistema que te domestica, que ellos te enseñan lo que necesitas que aprendas. Esto ya te digo, yo antes de darme cuenta de esto, pues me creía cuando alguien me decía algo de eso, ni siquiera entraba en mi sistema cognitivo, es como está loco. Pero te vas dando cuenta que al final no te enseñan nada de cocinar, ni de leyes, ni de derechos, ni de salud en todos los 15 años o 20 que tienes de estudios, etc. Entonces, en ese punto de vista, yo me di cuenta, pues porque me enfermé y demás, a priori estaba haciendo todo lo perfecto, comía como me decía la OMS, etcétera, etcétera. Entonces fue a raíz de, hostia, estoy haciendo todo perfecto y sin embargo no tengo los resultados bien, ni siquiera tengo salud. Y entonces fue eso lo que me hizo cuestionarme y demás. Y realmente eso, soy una persona muy inquieta, o sea, un espíritu inquieto en este cuerpo 3D que tenemos aquí, en este plano, y sé que mi misión, mi objetivo y mi propósito ahora es pues expandir este conocimiento y lo que a mí me hubiese gustado escuchar en su día, para que me hubiese ayudado a despertar y a darme cuenta de estas cosas, pues literalmente es lo que a mí me gustaría recalcar hoy en día. Y al final siempre se nos dice, no, hemos avanzado mucho, la ciencia ha avanzado mucho, todo ha avanzado mucho, y es verdad en ciertos aspectos, pero hoy en día todo el mundo sabe varias cosas, y una es, no hay nadie que tome muchos medicamentos que esté sano, y no hay nadie sano que tome muchos medicamentos. Eso nos debería hacer pensar, por ejemplo. Y además de todo esto, también hay que decir que para mí has dicho lo más importante, pero que mucha gente le da mucho valor y mucho peso a las titulaciones y demás. Cuenta si quieres también lo que has estudiado. Sí, bueno, creo que... Justo te iba a preguntar esto, ¿qué es lo que habías estudiado tú? Vale, yo como Occidente hice toda la educación primaria, secundaria, bachiller, etcétera, y después, yo siempre fui muy técnico de pequeño y hice ingeniería industrial. Pero bueno, hice especialidad en electrónica industrial, etcétera, pero realmente eso para mí da igual, o sea, al final un ingeniero es alguien que utiliza el ingenio realmente. Entonces, el título da igual, el conocimiento que tengo, pues lo podréis ver después si me preguntáis algo técnico de lo que vamos a ir hablando, ya vosotros sabréis si tengo conocimiento o no. Más que guiarnos por un título, que al final yo creo que lo más importante son los resultados. Ajá. ¿En qué momento te empieza a tirar esto de la salud desde un punto de vista de una pseudociencia, buscar algo más allá de lo que nos vende el sistema? Y creo que además hay un viaje por medio donde descubres el electronite. Cuéntanos más sobre el origen de todo esto que tenemos aquí delante. Pues es interesante, yo desperté bastante estaba mal del corazón, no podía ni siquiera, o sea, yo toda la vida hice deporte, realmente fui deportista de alto nivel, incluso en triatlón, o sea, varios años, fui campeón de España de triatlón, y después de repente un día para otro, pues me empezaba a marear, no podía ni caminar, me hacían electros y a priori no me encontraban nada, pero yo directamente me mareaba, no podía hacer nada y no me daban solución. ¿Qué edad tenías ahí?
Pues alrededor de 20, 21 años. O sea, realmente era muy joven. No Entonces, sabías qué te pasaba. no. Y entonces a raíz de ahí pues empecé a descubrir cosas. También me había lesionado de un hombro y demás. Y fue, por ejemplo, de lo del hombro, fue cambiando la alimentación con un libro que me había dado una persona bastante consciente o sea, tenía 3 títulos y demás, pero se había formado mucho. Y cuando yo empecé a hacer ese tipo de alimentación, que era nutrición evolutiva, dejando de lado un poco los cereales, azúcares, edulcorantes y demás, pues en ese momento mi hombro se pasó. Y yo era tan dogmático, es decir, creía tanto en la ciencia como religión, ¿sabes? Que la pirámide nutricional, la base de los cereales y demás, creía tanto en eso que yo decía, esto es una tontería lo que me está diciendo, pero logré ser escéptico. Es decir, no creía en eso, pero lo probaba. La mayoría de la gente dice ser escéptica cuando es dogmática, es decir, dogmático es que lo crees y no lo pruebas. Yo no, yo decidí probarlo realmente. Entonces fui escéptico y lo probé aunque no lo creía. Y directamente cuando comía sin dejar eso, pues me curaba, se me pasaba el dolor del hombro, en este caso. Y cuando volvía a comer normal, como te dice la OMS, pues me dolía otra vez. Hice eso 21 veces, para adelante y para atrás, me pasaba las 21 veces y dije, vale. Hiciste un experimento consciente, ¿no? Correcto. Dije, burro sí, tonto no. Es decir, llega un momento en que dices, vale, me han domesticado, pero me doy cuenta, ¿sabes? No quiero seguir en plan, ya está demostrado. Y a raíz de ahí fue cuando empecé a investigar más y más y hasta llegar hasta lo que vamos a presentar, el problema para mí número 1 que viene en el futuro y que ya es actualmente desde lo que pasó en el 2020, que es la radiación electromagnética, etcétera, etcétera. ¿Por encima de cualquier otro problema de salud? No, eso obviamente no. Es decir, hay unos problemas de salud, en mi opinión, que es el engaño más grande que se hicieron, que todos saben qué es. Ya. También a partir del 2020, 2021, pero que ya su historia se investiga, es decir, los más reacios, perfecto. Yo era así, yo tardé muchos años en tocar eso, pero cuando lo tocas, viendo los informes y las estadísticas, no me quiero desviar del tema, pero es importante. Creo que esas dos, la radiación electromagnética y eso que todos saben porque la audiencia es lista y lo va a entender, en tu canal es inteligente y despierta, pues directamente creo que son los 2 factores, que hay muchos obviamente, pero son, en mi opinión, los 2 factores más importantes para no tener salud y tener alergias y todo esto que vemos en auge en los últimos años, autismo, etcétera, etcétera. Que sepa todo el mundo que vamos a tratar conceptos de pasada, porque si no, pues tendremos problemas. Entonces, vamos a entrar entonces directamente con la piedra electronite, ¿qué es y de dónde viene y para qué sirve? Vale, esto es interesante el concepto porque, por ejemplo, en ingeniería y tanto en medicina, lo que estudié en la universidad, literalmente te dicen que hay 2 tipos de radiación, la ionizante y la no ionizante. La ionizante es rayos X, gamma, etcétera. Pues lo típico que vas con plomo para cuando te haces una placa, vale, o una central nuclear, vale, todo eso sabemos, y ellos te dicen que esos rayos tienen la capacidad, esas frecuencias, de arrancar electrones del ADN. O sea, perdón, sí, de arrancar células de tu ADN, entonces, que crean enfermedades, tumores y todo. Eso obviamente se sabe. Pero te dicen que la radiación no ionizante, es decir, que no es ni rayos X ni gamma, que no tiene el poder para romper tus cadenas de ADN y, por tanto, que no es peligrosa. Vale. Entonces, muy sencillo. O sea, el que crea eso, pues yo le invito a hacer un experimento. Que abra la puerta de su microondas, le pone allí algo en el tope y mete la cabeza en su microondas, pues simplemente 8 horas, ni siquiera todo el día durante un año. Entonces, obviamente, sabes que te vas a morir. De hecho, fue uno de los primeros casos que se ganó a la industria, porque en los años 50 decían que eso era seguro, esa tecnología. Y hubo una señora que se le estropeó el secador en tanta gente, pues hay gente que se cree lo que viene en la tele, ¿no? Que se cree la teleciencia, como yo le llamo, ¿no? Y entonces directamente, pues, se le estropeó el secador, metió la cabeza en el microondas y básicamente de ahí unas horas se mareó, tenía todo hemorragias y directamente se murió. Entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de ahí, perdón que te interrumpa, fue cuando hubo ese juicio, se le ganaron a la industria y a partir de ahí fue obligatorio que no puede funcionar el microondas con la puerta abierta. Hoy en día solo el microondas funciona cuando está cerrado. Vale, pero a ver, que me aterrice yo porque me estáis dejando ya bastante loco de primeras. Lo que estáis sugiriendo es que la energía que nos rodea ahora mismo a nosotros, es similar a la que produce un microondas con la puerta abierta. Pues es muy, muy buena pregunta. Porque literalmente la frecuencia del microondas es la frecuencia de resonancia del agua. ¿Vale? Lo voy a explicar en términos súper simples. Vale. Es la frecuencia más efectiva para hacer vibrar el agua, para que como efecto secundario también se caliente.
y es justo 2,4 GHz. Vale. Esa es una frecuencia militar, es decir, todo el espectro de frecuencias que tenemos, pues nosotros vemos, si es de aquí a aquí en ceros exponencial, pues vemos la luz visible está aquí, escuchamos aquí y todo el resto no los vemos. Pero obviamente todos nos conectamos por Wi-Fi, todos llamamos y esas ondas están ahí aunque no las veamos. Eso existe. Eso es empírico y todo el mundo lo puede demostrar. Vale. Entonces, los 2,4 GHz del microondas eran una frecuencia de uso militar, es decir, no se podía utilizar para comunicaciones, etc. Sin embargo, en los años 90 la desmilitarizaron y la pusieron para uso civil. Vale. Traducido, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cualquier aparato de uso civil trabaja, ¿adivinas? En la misma frecuencia que Microondas, la de... a 2,4 GHz. Entonces, Vale. tu coche radiocontrol de tu hijo, 2,4 GHz. Tu Bluetooth de los cascos, del smartwatch, del teléfono, del coche, 2,4 GHz. Todo, el mouse, el ratón, el teclado, todo es a 2,4 GHz. Vale, pero cualquier persona que nos escuche dirá, vale, ¿y dónde está el problema de esto? El problema es que si tú eres capaz de entender que el microondas te fríe la cabeza porque no hace falta ser muy listo y tu propio instinto te lo dice y si no, pues no hagas la prueba contigo, pero... Vale, ¿y qué diferencia hay entre la frecuencia que genera un microondas y la del Wi-Fi? Porque el Wi-Fi tenemos claro que si nos fríe la cabeza es a largo plazo y la del microondas nos la freiría en unas horas. ¿Qué diferencia existe entre uno y otro? Pues muy buena pregunta. La frecuencia es la misma, entonces lo que hace que te haga daño o no es la intensidad y el tiempo de exposición. Vale. Entonces, más tiempo, más problema, más intensidad, más problema. Y las dos juntas, pues problemón. Entonces, literalmente es, la intensidad es en función de la potencia emitida y de la distancia. A ver, esto no quiero ponerme muy técnico, pero es súper importante entender para saber cómo protegernos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el doble de distancia, la radiación emitida cae 10 veces. Es decir, lo vimos en 2020, que mientras estábamos encerrados, lo que hicieron fue desplegar un montón de antenas de 5, tengo que decirlo así porque es la primera inicial de la letra que voy a decir, 5 gatos, ¿vale? En YouTube hay que decirlo así, no le gusta la otra palabra, entonces desplegaron un montón de antenas. ¿Por qué? Porque le están subiendo la frecuencia y cuanto más frecuencia menos alcance tiene. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Si nos separamos, imagínate, unos cascos Bluetooth dentro de la oreja, primero tienes 2 fondos de emisión y después están pegados al cerebro. Si ya fueran los cascos Bluetooth fuera de la oreja, ya estás al doble de distancia del cerebro. Entonces ya la radiación que te emite es 10 veces menor. Vale, entonces con ponernos un poco lejos del foco, pues ya estaría. Ahora el smartwatch, ratón y demás, si los podemos poner con cable, pues por ejemplo sería una forma de protegerse que después diremos más. Vale, pero todo esto son medios por los cuales hacemos la vida más fácil para ir más rápido, para conseguir cosas mejor que nunca, es decir, mayor confort. Y desde el punto de vista de la salud y de la peligrosidad de nuestra vida, digamos que no es tan inminente. Entonces, de lo que hemos estado hablando es que quizás el objetivo de todo este manejo de ondas, de frecuencias, etcétera, no es tanto el de matar a gente de forma inminente, como es lógico, no porque si no sería un desastre, sino más bien el de crear un adoctrinamiento. ¿Esto puede ser así o me lo estoy inventando? Es decir, atontar a la gente, tener a la gente con menos perspicacia, tener a la gente con menos viveza, con menos energía, con menos salud, pero viva, porque interesamos vivos. Entonces, ¿dónde está el punto entre que esto se hace aposta para machacar a la gente o que no se hace aposta para machacar a la gente, sino que se hace como un medio de vida moderna, avanzar y tener todos los medios de forma más fácil, ir todo mucho más rápido, pero generar un adoctrinamiento social? Es una buena pregunta, pero te voy a decir, ahí me estarías preguntando mi opinión, porque yo lo que te voy a hablar es todo empírico. O sea, te lo puedo demostrar, es todo ciencia. Yo lo que me preguntas es una opinión de por qué lo hacen. Yo puedo demostrarte, sacarte aparatos que tenemos de medición y decirte, oye, ha aumentado exponencialmente, ahora por qué lo hacen habría que preguntarle a otros. ¿Y cuál es tu opinión? Mi opinión... Si es que quieres darla, ¿eh? Mi opinión aquí en YouTube completa no se podría dar, realmente, y sería complicada de extenderla. Pero sí que es verdad que lo que quiere el sistema, y lo vemos en China y lo va a implementar aquí, es literalmente el control total del individuo. Y esto, a modo resumen, fomenta todo el control del individuo. Efectivamente, una es que le quitas energía, es decir, estas ondas te quitan energía. Mucha gente hoy en día le duele la cabeza y tiene cascos Bluetooth todo el día.
muchas cosas por desconocimiento, es decir, no hay que renunciar a la tecnología, simplemente es conocimiento. Yo soy el único del gimnasio que tiene los cascos los cascos con cable, por ejemplo, cuando los uso. Yo no tengo smartwatch. Cuando quiero mirar el móvil lo miro, pero hay ciertas formas que después puntualizaremos exactamente de cómo protegerse sin renunciar a la tecnología. Es como tu sistema antifrágil, ¿no? Que haces esos retiros, es decir, pues hay ciertos hábitos que tocas ahí que son interesantísimos y no por eso hay que vivir en una cueva. Entonces realmente lo que vamos a hacer es un poco eso. Con los pies en la tierra, también beneficiarnos de la tecnología y de la ciencia para vivir bien utilizándola sin renunciar a ella. ¿Qué hace Electronite? Es un invento de un físico cuántico que también es meteorólogo y químico. No se puede revelar su identidad, yo tampoco la conozco, literalmente, porque fue perseguido, le quitaron su casa, etcétera, cuando empezó a perseguir este tema. Literalmente. Yo tengo contacto con él, trabajo con él mejorándolas, etcétera. Ah, ¿tú le conoces? Sí, o sea, yo no le conozco. No, yo tengo su email y su contacto y tengo hablado con él, pero nunca vídeo. O sea, yo su cara no sé cuál es, literalmente. Y él lo hace por protegerse. Y hago una pregunta. ¿Cómo llegas tú a conocer a esta persona? Pues la investigación que empezó en eso de la pirámide nutricional, cuando me di cuenta de que me había engañado en eso, mi cerebro me costó mucho darme cuenta, pero dije, ¿en qué más me habrá engañado? Y a raíz de ahí ha sido un camino de 14 años investigando, y gracias a eso, pues joder, he conseguido tener una salud plena del top 1%, etcétera, etcétera, y poder ayudar en muchas más cosas a más gente. Entonces, esto directamente, pues un chico en YouTube que tiene un canal que se llama Cebicas, pues es argentino, también tiene 3 carreras de ingeniería, compenetramos muy bien, y un vídeo suyo, este señor C, descubridor, mostraba las electronitas. Y yo a raíz de ahí pues me llamó tanto la atención, me puse en contacto con ellos, somos amigos y a raíz de ahí colaboramos en este proyecto juntos. Y literalmente cómo nació la electronite es porque se utiliza el control del clima para manipular el clima, es decir, el clima está modificado, pero es de forma deliberada. No es un cambio climático al uso que es tu culpa, que siempre va a ser así, ¿no? Es tú que comes carne, es tú que te echas pedos y echas CO2, ¿no? Las vacas también dicen esas chorradas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Siempre es tu culpa, pero en realidad ellos con la excusa de que es tu culpa lo que hacen es crean ellos la acción. Entonces, lo típico que vemos en las telas de los cielos, que después son capaces de crear meses, o sea, incluso meses si no pones alternativa, de todo nublado, pues la electronite nació por eso, para eliminar, o sea, para contrarrestar esas patentes. Como efecto secundario, después se observó cambios en la salud, que es lo que vamos a hablar aquí un poquito hoy. Pero la historia viene de ahí, que fue para luchar contra el cambio climático de forma deliberada y las patentes que existen con tecnología de 5 gatos y esas antenas, etcétera, etcétera. ¿Algo que añadir, Antón? Porque yo estoy Le está volando la cabeza. Estoy flipando. Yo, aún sabiendo la historia, porque aprendo con mi hermano cada día, pero aún así me sigue encantando escucharlo y creo que es un camino muy largo, que evidentemente esto no es un día y son muchos años de investigación y de preparación, ¿no? Uno mismo, porque es lo que decía él, para poder escuchar este mensaje, lo dijo él, yo mismo este mismo mensaje hace unos años yo no podría escucharlo, tendría una resistencia cognitiva y no conseguiría, no es ya no creerlo, es que no conseguiría escucharlo. Ya, totalmente de acuerdo. Es más, a mí me cuesta encajarlo, pero claro, como vas avanzando, como vas elevando el nivel de conciencia, como cada vez eres más observador, primero de ti mismo y segundo de lo que te rodea, te vas dando cuenta que si das un paso y ese paso que has dado es sólido, entonces puedes dar otro paso. Y el siguiente paso de repente es sólido y el siguiente también es sólido y dices, entonces, ¿cuándo va a acabar esto? Sigues metiendo el hocico y es ahí donde vienen las curvas, porque la mayoría de las personas tienen miedo a dar pasos, porque se está muy a gusto donde estás. Se está muy a gusto bajo el regazo de un sistema que te protege. Entonces, vamos a seguir. Sí, si me dejas, Víctor, ahí claro. Lo que estaba hablando mi hermano, que le animo que cualquiera lo pueda buscar, se llama geoingeniería. Y el BOE en España hay un montón de patentes, hay un montón de... Bueno, pues que quiera buscarlo está ahí. O sea, que parece muchas veces que hablamos de algo que... Bueno, pero esto ¿por qué me lo digas tú o tal? Bueno, está ahí y si queréis podemos publicar alguna de las patentes que hay y bueno, que la gente lo pueda ver. Sí, esto está aprobado en la AEMET. O sea, Sí, en PubMed. No, en la AEMET, la Agencia Española de Meteorología. De meteorología. Vale. Directamente aprobaron la manipulación del clima y hay todo patentes. Tú para patentar algo tienes que
tenerlo y mostrarlo. O sea, no puedes patentar algo que es una idea en tu cabeza. Y ya hay patentes del control del clima de 1920 y pico, que al principio es una herramienta y es como todo, un martillo para construir una casa y para destruirla. O sea, no es que sea mal y al principio se hacía como... ¿Cuál era el fin primero de controlar la Era el granizo. La primera patente fue del granizo, es decir, pulverizaban yoduro de plata desde los aviones y entonces cuando se enfriaba muy rápido el agua, en vez de crear lluvia pequeñita, pues creaba granizo. Entonces ellos literalmente al esparcir yoduro de plata, lo que hacían es que ese granizo fuera mucho más pequeño, entonces no destrozaba las cosechas. Vale, era para proteger las cosechas. Claro, pero ya el presidente Eisenhower en el año 52 dijo que había que perseguir tener el control del clima total porque sería la primera potencia que lo tuviera, sería como el arma definitiva. Y ya Estados Unidos en la guerra de Vietnam demostró que tenía esa tecnología, haciendo que lloviera 60 días seguidos después de los monzones, lo prolongó esas lluvias torrenciales durante 60 días, anegando toda la parte este del país. Y desde aquella, pues ya en la Segunda Guerra Mundial, hacían camuflaje vertical con nubes artificiales, manteniéndolas con mallas resonantes por ósmosis inversas de las antenas, de las antenas se puede decir. Había oído hablar de esto, pero de forma muy, muy escéptica yo lo veía y bueno, cobra bastante sentido. Entonces aquí entra el electronite, ¿no? Que a raíz de esto nace. ¿Para qué? ¿Para controlar este tipo de manejos superiores o con qué fin? Sí, o sea, aquí quería hacer un inciso que es que, por ejemplo, nosotros somos seres eléctricos. Al final, nuestro cuerpo, y lo sabemos, se comunica las otras células con electricidad y, por ejemplo, nos hacen un electrocardiograma, un electroencefalograma, pero claro, por ejemplo, el electrocardiograma se inventó estoy mirando para abajo porque estoy leyendo la fecha exacta, en 1887, ¿no? Y August Wöhler, cuando lo inventó, directamente lo tachaban de loco. En plan, ¿cómo va a tener una señal eléctrica el corazón? Y sus compañeros todos se rieron de él, casi lo acusaban por estafador, etc. Hoy en día todos vamos al médico que nos haga un electrocardiograma, es más, te lo exigen para una prueba. E igual electroencefalograma. Entonces, al final somos seres eléctricos. Estas ondas, que aunque no vemos, sabemos que están, porque las captas con tu móvil. Hoy en día en España tienes 16 compañías de teléfono, tienes cobertura prácticamente en todos los sitios de España, en cualquiera de ellas. Entonces, al final hay un montón de ondas que te llegan, que es exponencial ese crecimiento. Es decir, desde Marconi, que inventó la radio, pues ha ido subiendo de forma exponencial tanto la potencia emitida total como la frecuencia. Entonces, cada vez son más dañinas. Y muchas bandas de telefonía son 2,4 GHz, 2,6 GHz. Muy parecida a tal, ¿no? Y la última que quieren aprobar es de 26 GHz, que va a ser la frecuencia de resonancia del oxígeno, y por eso pues te ahogas, te falta oxígeno, etcétera, etcétera. Curioso. O sea, que existe una frecuencia que hace que te asfixies. Sí, que después tendrás déficit respiratorio, que ya ha pasado, y es con una frecuencia de 26 GHz con frecuencias un poco más bajas pero a mucha intensidad. ¿Eso tiene relación con lo del...? Sí. De hecho, hay estudios que se publicaron en PubMed relacionando. O sea, nadie dice, o yo por lo menos no seguro, que eso sea la causa única. Pero que sí, los estudios tampoco decían eso. Los estudios lo que decían es que había una correlación muy importante entre donde se estaba exponiendo los 5 gatos, donde se hacían las pruebas, a esas frecuencias altas y donde se empezaron los casos. De hecho, esa tecnología empezó en Wuhan de modo prueba y fue justo el foco de tal. Es decir, no quiere decir que una sin la otra no sea, pero que hay una influencia importante. Entonces, esto quiere dejarlo claro porque somos seres eléctricos, entonces las ondas nos afectan muchísimo, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí es donde viene el electronite. Es decir, el electronite, aunque se hace para contrarrestar la manipulación del clima por esta tecnología que hay de geoingeniería, pues literalmente se observa un beneficio en la salud muy grande. Es decir, esto, como hay una comunidad ya muy grande alrededor del mundo que las tiene, que las usa, etc., pues esto, el primer descubrimiento fue como de casualidad, muchas veces son así. Y literalmente, pues un padre, su hija, tenía muy malos descansos y tenía bastante mala salud y directamente las tenía fuera para el control climático, etc., para contrarrestarlo. Y después, cuando ya pasó todo y se restableció, las puso dentro y su hija, pues esos días empezó a descansar muy bien, se encontraba mucho mejor, etc.
Y de allí a unos días volvieron a hacer su magia con los aviones, los volvió a sacar para intentar contrarrestar eso, y su hija volvía a tener los mismos sintomatología que antes. Ajá. Entonces realmente fue ahí donde se dijo, oye, mira, ¿qué pasa esto? Y ella se empezó a investigar. Y tiene sentido porque es verdad que desde los principios físicos que la mantienen, que la sostienen y demás, pues emite electrones, por eso se llama electronite. Y los electrones al final es lo que nos recarga, igual que cuando las olas del mar, se bate el mar, cuando Vale, estamos conectados a tierra. explícanos esto para que lo entendamos y para que lo entienda mi madre, que está ahí, está un poco flipando, ¿no? Por no decir un poco. Y sobre todo la diferencia entre carga negativa, carga positiva, cómo cambiaron. Sí, explícanoslo para que lo pueda llegar a entender el máximo número de personas posibles. Pues si me dejas un segundo, pues Dale, tú. empiezo yo porque voy a hacerlo de una manera no soy técnico, entonces de una manera que quizás más llana y luego seguro que él lo hace mucho mejor. La Tierra, de manera natural, es un fuertísimo emisor de electrones, ¿vale? De ahí los beneficios del earthing, del grounding, es simplemente nosotros conectarnos a la Tierra. Igual que el mar, por ejemplo, el agua en movimiento, las olas del mar y tal, es una fuente de electrones muy grande, ¿vale? Esos electrones sabemos que son súper positivos para nosotros, demostrado por la ciencia, desde que nos ayudan son antiinflamatorios, reducen el dolor, son un antioxidante, el más antioxidante más potente que tenemos, bueno, o sea que para muchas funciones que está ahí la ciencia, ¿no? Entonces al final, como la Tierra emite esta carga negativa tan fuerte, todo lo que es transmisión de datos, la transmisión de datos que hacen los humanos, ¿no? Pues tiene que ir en carga positiva, ¿vale? Entonces toda esta carga positiva es la que estamos viendo, que dependiendo de la frecuencia, la intensidad y demás, es la que es perjudicial para nuestra salud, ¿vale? Entonces es importante entender este concepto, ¿no? De carga negativa, que es la natural de la Tierra, y la carga positiva, que de hecho, si os fijáis, y no es casualidad, la terminología está al revés, ¿no? Te llaman carga negativa a la que nos potencia, a la que nos nutre, y le llaman carga positiva a lo que nos inflama, a lo que nos quita salud, ¿no? Ajá. Y también quería decir, como dijo Iago, que somos seres eléctricos y demás, nuestras células tienen un potencial eléctrico, un voltaje grande, pero es un potencial netamente negativo, ¿vale? Entonces, tiene todo el sentido, porque durante 2,5 millones de años que lleva el ser humano en este planeta, la evolución y todo eso, el 99,9% del tiempo no existía. Todo lo que estamos hablando aquí, esta contaminación electromagnética, tiene menos de 200 años en realidad. Claro. Entonces, el 99,9% del tiempo nosotros vivíamos de manera natural conectados a la Tierra. Eso nos nutría de todos esos electrones, de toda la carga negativa. Entonces, tiene sentido que las células usen esa carga netamente negativa para poder funcionar. Entonces, en el momento que empezamos a introducir tanta carga positiva en nuestro día a día, es cuando nuestras células empiezan a sentir problemas. De hecho, esto tiene mucho sentido con toda la evidencia de la que habla y la explicación que nos cuenta el autor Antonio Valenzuela en su libro Activa tus mitocondrias, y destripa las células, entra en la mitocondria, que es el orgánulo creador principal de la energía, de nuestra energía, y habla de todos estos electrones y esa carga, intercambio energético que sucede ahí. Y claro, cobra todo muchísimo sentido en el momento en el que hay una distorsión de esos electrones, de esa carga positiva y negativa, y empiezan a enfermar las mitocondrias. Claro, si enferma la mitocondria, enfermamos nosotros. La mitocondria es nosotros en pequeñito. Al final es el, digamos, el motor de la energía nuestra, ¿no? Tiene mucha relación. Total. Entonces es fundamental. De hecho, necesitamos electrones a gran escala. Y los radicales libres, por ejemplo, lo que hacen es, cuando nosotros no tenemos suficientes electrones, lo roban a las células, digamos, sanas, ¿vale? Entonces, si nosotros nos nutrimos con suficientes electrones, como puede ser ese descalzo tal, o como podemos ver ahora con la electronite, esos electrones combaten a los radicales libres sin perder, digamos, los electrones que nosotros ya necesitamos de por sí, ¿no? Entonces es fundamental. O sea, mucha parte de la salud empieza ahí. Yo he visto, no ahora, hace tiempo, cuando todavía tenía televisión en casa, casos de personas que estaban completamente desesperadas, que se ponían, recuerdo, cascos de papel de plata con una especie de antena que tenían en la casa empapelada, y que hablaban de estas cosas, y yo decía, madre mía, qué gente más reventada de la cabeza, qué gente más loca. ¿Esta gente podía tener razón? Lo que estamos hablando aquí es ciencia.
Lo que estamos hablando aquí es esto que yo te estoy contando, ¿no? Sí. Gente que es ultrasensible a esta carga electromagnética, ¿no? ¿Hay personas que pueden ser más sensibles que otras? Hay personas diagnosticadas con esa hipersensibilidad. Todos somos algo sensibles, pero hay gente que lo tienen exacerbado y que tienen grandísimos problemas de salud, reconocidos por la ciencia. Pero bueno, si nos estamos desviando mucho, hice como esa pequeña introducción de carga positiva negativa y si quieres ya hago explicar cómo... Espera, pero no nos estamos desviando. Me gusta mucho dónde estamos entrando, ahora vamos ahí, porque como os explicaba antes, a mí me gusta servir de altavoz para la gente que nos está escuchando y puede haber muchas personas que tengan problemas de salud graves, que estén desesperadas, frustradas y que no encuentren la raíz de su problema, que estén detrás de celiaquías, intolerancias, alergias, etc., etc., etc. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de test podría hacer una persona que pudiera intuir que tiene hipersensibilidad a la carga electromagnética y que se pudiera quedar más tranquila o que dijera, hostia, doy positivo en esto y en esto? ¿Cómo podríamos investigar un poco más ahí desde casa? Bueno, en general hay varios factores. Uno es, si por ejemplo te duele la cabeza y ya estás mal, etcétera, etcétera, pues lo más fácil es, si tú tienes el cargador en la mesilla y cargas el teléfono y no lo pones en modo avión, pues el móvil dejarlo fuera, no tenerlo en la mesilla de noche, incluso las lámparas que tienes en la mesilla las podrías desconectar, etcétera, etcétera, para intentar tener menos campo rodeada, de menos campo eléctrico, ¿vale? De menos radiofrecuencia. Entonces, si haces eso y mejoras, pues obviamente tu problema venía en parte grande por ahí. ¿Puede ser que yo desconectando todos los electrodomésticos y aparatos digitales de mi casa siga estando dentro de un campo altamente contaminante? Sí, habría que medirlo con... O sea, nosotros tenemos en la web como 2 aparatos, sobre todo uno vale muy poquito y realmente da no es un valor preciso, pero es muy sencillo de usar y simplemente pues si estás muy irradiado lo vas a ver en los valores, ¿vale? Entonces es muy sencillo, además ponemos qué valores son seguros, cuáles no. Y con esa forma es lo más fácil, porque imagínate, tienes una antena ahí de telefonía, pues muy cerca, pues te van a superar. De hecho, se sabe de casos de vecinos, pues allí en nuestra ciudad, en Santiago de Compostela, que somos nosotros, que directamente pues pusieron una antena, las normativas la cumple porque la subieron más de 100 veces el valor, los que le pagan lo aprueban, pero esa señora nunca más ha tenido salud desde que le han puesto la antena, ella lo sabe, ha recurrido, lleva 20 años así, literalmente. Entonces es un caso de muchos. Entonces es un cúmulo de todos, cosas que podemos hacer y cosas que no. Cosas que podemos hacer es un móvil fuera de la habitación, nunca cargarlo cerca nuestra y después, por supuesto, la electronite, que es lo que vamos a poner aquí. Pero obviamente yo lo recalco por este orden, porque realmente lo más importante es quitar la fuente. Es decir, si tú, por ejemplo, te comes mercurio o y después tienes un quelador, pues joder, mejor será que quitar la fuente, ¿sabes? O sea, el quelador va muy bien para quitarlos, pero mejor quita la fuente de ese veneno. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? La electronite soluciona, sí, pero va a solucionar las que no podamos solucionar nosotros. Es decir, la telefonía, las antenas, radares, todo eso nos va a llegar. Pero por lo menos no tener el foco justo al lado por eso que explicamos de la distancia. Sí, es como el que se hincha carbohidratos y luego hace dieta cetogénica para bajar la glucemia, ¿no? Exacto. Sí, más o menos. Entonces, si quieres, tocamos un poquito la física que hay detrás de la electronite, ¿vale? Porque hablamos de quién la descubrió, por qué, que fuera para el control climático, pero realmente aquí hay que recalcar una cosa. Cuando nos domestican, nos hacen creer de forma subconsciente que la mayor tecnología es cuando algo es complejo. Si tú tienes, en realidad, un ordenador que con 2 piezas hace lo mismo que un ordenador con 6.000 piezas o un coche, lo mismo, cuantas menos piezas tenga, en realidad tiene más tecnología. ¿Vale? No, porque es más simple, es más barato y eso al final es más tecnología y se estropea menos. Esto en realidad, la versión 1 y 1.5 solo son 3 componentes, pero lo que hacen realmente es muy complejo. Después la segunda versión ya añade otros 3 componentes más que realmente ya incrementa, etcétera. Entonces, esto, tal y como lo veis así súper simple, lo que es por fuera un condensador eléctrico, Ajá. ¿vale? Y dentro lleva material piezoeléctrico, ¿vale? Entonces, el condensador, pues es un efecto de Leyden, se descubrió ya en el año 1746, ¿vale? Y está hecho de aluminio y resina, ¿vale? Entonces, la resina un condensador es conductor, aislante, conductor. Ajá.
El aluminio, ¿por qué tiene que ser aluminio puro? Porque el aluminio solo tiene un electrón en la última órbita, entonces es muy fácil de arrancar, ¿vale? Entonces va a ser lo que nos permita que interactúe con las ondas y saque electrones, ¿vale? Y después eso, toda la parte de fuera va a ser un condensador gigante y después la parte de dentro es material piezoeléctrico, ¿vale? El material piezoeléctrico, eso, el efecto piezoeléctrico lo descubrió Pierre y Jacques Curie en 1881. De hecho, son famosos por descubrir los rayos X, de los cuales murieron, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el efecto piezoeléctrico, es, por ejemplo, un mechero. Todos tuvimos un mechero que pulsas un botón y se enciende. Entonces, eso lo que lleva es un pequeñísimo cristal de cuarzo que literalmente es capaz de sacar hasta 40.000 voltios con un tamaño diminuto. Y eso es el propio efecto piezoeléctrico, que es que ciertos cristales, por su estructura atómica, cuando los presionas, sacan electrones, sacan corriente. Y eso es la denominación de efecto piezoeléctrico. Entonces ya fue descubierto, pues eso, hace más de 120 años, ¿no? Y casi 150 años. Y eso lo lleva dentro. Entonces eso lo lleva dentro. Pero claro, ese cristal tiene que estar funcionando de forma piezoeléctrica, es decir, tiene que estar sometido a muchísima presión. Ajá. Y esa es la clave, un poco son las proporciones, es decir, tienes que conseguir que el efecto de Leyden, es decir, de condensador, esto, si lo haces bien, tiene millones de botellas de Leyden, es decir, millones de condensadores, porque es viruta de aluminio pura, muy micronizada, es decir, con muy poco volumen, o sea, con partículas muy pequeñas, rodeada de resina, que es aislante. Entonces, todo fuera hace millones de condensadores, por eso es muy potente, dentro tiene el cuarzo, y esta resina lo que hace es que cuando se fabrica aprieta el cuarzo con muchísima presión, y entonces es cuando haces que funcione como efecto piezoeléctrico. Y entonces lo que hace, y esta es la magia del electronite, porque hay otras cosas, por ejemplo la piedra shungite, no sé si conoces, la usaban en los submarinos nucleares en la Segunda Guerra Mundial, porque eso apantalla la onda, es decir, las ondas de radar no rebotan, las absorbía y no rebotan, pero eso son apantallamientos. Vale. Pero esto no hace apantallamiento, lo que hace es capta las ondas todas que tenemos aquí en el ambiente, que son cada día exponencial, desde la radio de Marconi hasta hoy en día, cada vez más y más. Y simplemente un inciso, Marconi ya solo con la radio, en la isla que estaba, cuando empezó sus experimentos, ya de aquellas con muy baja frecuencia, literalmente los pájaros de la isla se fueron todos, su mujer, que fue unos meses allí, cogió cáncer y se acabó muriendo. Entonces ya vemos que la electrofrecuencia, la radiación, tiene efectos muy negativos en la salud y está más que demostrado. Entonces simplemente es que hoy en día se quita eso como que no es ciencia, eso no importa, y eso es lo que te decía al principio de no ionizante, no pasa nada. Pues no, sí que pasa, y depende de los valores y de la exposición, etc. Entonces capta lo que hace la electronite, es eso, mezcla esos dos efectos. Con el efecto condensador capta las ondas que son de ionización positiva, es decir, lo contrario de la natural nuestra, que son la negativa o electrones, sin unos están cambiados, como explicó antes Antón. Sí. O sea, la negativa es la buena y la positiva es la mala, como hacen con el sistema parasimpático y simpático, como todos sabemos. Y entonces capta todas esas ondas y como el cuarzo en este caso y otros materiales piezoeléctricos que lleva, Sal Rochelle y demás, captan esas ondas, y al estar activado el material piezoeléctrico invierte la onda y las multiplica, es decir, coge parte de energía del ambiente que nos llega positiva o perjudicial y la transforma en negativa, es decir, en electrones. Lo que necesitamos. Exactamente lo que necesitamos. Entonces ya no es solo que apantalle, sino que la transforma. Entonces esto lo vemos en laboratorio, analizamos cada unidad que hacemos y literalmente le ponemos pulsos de corriente positiva y nos saca electrones, nos saca iones negativos o electrones. Que esto es cuantificable, sí, que no es un invento ni una creencia. Exacto. Los principios que cité son literalmente ciencia pura, lo podéis buscar, dije las fechas, dije los nombres, podemos explicar a nivel más técnico, pero no se trata de aquí de eso, pero cualquier cosa nos podéis preguntar. Y entonces eso, y después hicimos la evolución de la 2.0, que la llegamos a testar a 26 GHz, que es la frecuencia más alta que se va a usar para los 5 gatos. Uh-huh. Entonces es capaz de funcionar a 2.0 a ese rango con mucha sensibilidad. Es decir, mucha sensibilidad es que nos va a responder con mucha alta intensidad la electronita incluso a esas frecuencias. Como decíamos, muchas personas que estén escuchando esto se van a mostrar reacios a entenderlo, porque hay que prestar mucha atención, y para prestar atención hay que mostrarse interesado a esto. Y sobre todo también porque, claro, fíjate si tiene valor lo que estás contando,
que si yo me hago con una pirámide de estas, tengo menos riesgo de enfermar de cáncer. O si tengo un cáncer, de mitigar los efectos dañinos de este. Evidentemente entiendo que esto no es la panacea y que va rodeado, si tú quieres encontrar tu salud, irá rodeado de otra serie de hábitos. Tomar el sol, hacer ese grounding, conectarse con la tierra, alimentarse en medida justa y con alimentos reales, moverse, etc. Pero además de esto, vosotros trabajáis con más materiales, ¿no? Más cosas que son ciertamente disruptivas. Por ejemplo, disruptivos. Unas gafas bloqueadoras de luz azul no son a día de hoy ya nada disruptivo, nada que a alguien le genere dudas. Pero a mí sí que me ha generado muchas dudas y mucho interés. Otra cosa que vendéis en vuestra web, en Ruanova Health, que es un líquido. Un líquido que ¿qué hace ese líquido? No sé si podremos hablar de esto. Bueno, antes de entrar en este líquido que es mágico, hemos hablado del gran invento de la medicina del siglo XX, ¿no? Que es el electronite, entonces, entiendo, ¿no? No, bueno, realmente el invento más importante del siglo XX, el descubrimiento, es lo que vamos a hablar después, que el agua de ese color. Vale, pues entonces estaba yendo al grano. Sí. Estaba yendo al grano. ¿Cómo lo abordamos? Os dejo a vosotros que lo abordéis con el mimo que se merece este tema. Sí, o sea, 100% no va a tener nada que ver con esto de la radiación electromagnética que hablamos ahora, y simplemente por acabar este punto y ya tal. Aquí vamos con electronite. Aquí quiero dejar claro una cosa, y es que realmente es tan potente que la mayoría de la gente nota algo. Pero claro, tú, por ejemplo, comer verdura, pescado y huevos, que sabemos que es súper sano, si, por ejemplo, estás hecho una mierda, comes eso y no por eso estás bien. O sea, no lo notas al momento, simplemente sabes que es sano y demás. Esto realmente es tan potente y los campos electromagnéticos a los que estamos sometidos son tan altos hoy en día que la mayoría de las personas lo notan. Es decir, más de 3 de cada 4 lo notan desde el primer día. Y eso es porque es un cambio muy, muy grande. ¿Cuándo lo usas y cómo? Es una buena pregunta. Para mí lo más importante es cuando estás durmiendo, es como tu templo, porque al final estás 8 horas cada día en el sitio. Entonces, yo personalmente tengo 2, una a cada lado de la cama, 2 pirámides de 60 milímetros, de estas 2.0, y literalmente esto, yo personalmente lo he notado en que duermo muchísimo más profundo, y antes me despertaba con despertador, da igual que pusiera 9 horas, me despertaba con despertador y cansado. Y ahora me despierto con 7 horas, totalmente con ganas de comerme el mundo. Pero es mi testimonio, repito, hay gente que no nota nada, hay gente que le ha cambiado la vida, hay gente que tenía solo un pulmón, pacientes que nos han dicho y que ahora por fin pueden respirar, que notan esa paz, gente que no podía dormir y de repente duerme. Cuando le mandamos animales que se les meten en la caja, oye, mi gato nunca está y se me acaba de meter en la caja que me habéis mandado el electronito. ¡Qué fuerte! Sí, los gatos poniéndose en la terraza y los perros al lado del electronito. Oye, pues es un buen experimento, ¿eh? Tengo un par de gatos que no están aquí ahora mismo, han ido a la compra. No es broma. Están en casa de Carmen. Pero voy a probar, voy a ponerlo por allí. Y también... Yo, por ejemplo, si me dejas, yo lo que más he notado, por todo lo que vamos recibiendo, testimonios y demás, cuanto más alejada está esa persona de su potencial de salud, mucho más directamente lo siente, como puede ser como normal. Claro. Yo, por ejemplo, que considero que descansaba bastante bien o muy bien, yo noto mucho en los sueños. Y es una cosa que luego me he puesto a investigar. Yo me recordaba lo que soñaba. Todos soñamos cada noche, eso es importante remarcarlo. Otra cosa es que te acuerdes o no. Claro. Yo me recordaba, pues no sé, una vez cada 3 semanas y muy pocas veces. Desde que tengo la electronite al lado, durmiendo, toda la noche me recuerdo lo que sueño. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Y muchas veces 2 sueños, 3 sueños, muchas veces súper vívidos. O sea, hay veces que estoy viendo una auténtica película. Y luego te pones a investigar un poco y resulta que, claro, tú para que recuerdes los sueños tienes que estar más tiempo en fase profunda, en fase de sueño REM. Y el recordar los sueños es un indicador más de que tienes una buena calidad del sueño, ¿no? Entonces yo eso sí que lo noto muchísimo. Sí, además cuando eres pequeño,
los sueños suelen ser mucho más vivos y se recuerdan más y los vives con más intensidad. Al menos eso me pasaba a mí. Aquí hablo sin tener ni idea sobre el tema. Pero ¿y no será que en vez de ser pequeño era que de aquellas había mucho menos radiación en el ambiente? Sí, ¿no? Y que tenía también más salud. Al final, aunque seas pequeño y estés rodeado de carga electromagnética, tus células están más nuevas, por así decirlo. Claro, ¿no? pero ya sabemos que eres joven y que tienes 18 años, pero cuando tenías 15 menos, en tus 3 años, había ya muchísimo menos radiación. O sea, realmente esto es exponencial lo que hay ahora. Claro. Entonces, o sea, los niños de hoy en día ya no creo que recuerden tanto los sueños como tú. Es más ya una cuestión de que en el ambiente está muchísima radiación. Al final, tú te vas a descansar, pero es como si tuvieras la puerta del microondas al lado a 1 metro abierta y funcionando el microondas. Literalmente es una analogía. Entonces tú cuando tienes una electrónite cerca, parte de eso, no al 100%, pero mucha parte de eso te lo quita, te lo transforma en electrones y de esa forma tu cuerpo ahora duerme más profundo, descansa más, te hacen falta menos horas y por eso duermes más profundo y ya te acuerdas de los sueños. Yo también pasa eso. Ahora tengo 2 vidas, una despierta y otra dormida. Antes solo tenía una. Yo desde que tú me regalaste el electronite, duermo con él al lado. No os voy a engañar, tampoco he notado un gran cambio, pero es que yo tengo un ajetreo de vida brutal y además se añade que yo duermo muy bien, de base. Es decir, seguramente me meto en el microondas, lo enciendo y me echo a dormir dentro y me quedase dormido, ¿no? Pero resuena mucho con lo que decís, porque yo cuando era pequeño llegué a controlar los sueños. Es decir, yo entraba en el sueño y hacía lo que quería de forma consciente y sabía que estaba soñando. Nunca más pude llegar a hacer eso. Yo no lo relaciono tan bien, evidentemente, con que haya ido incrementando la carga electromagnética, pero por eso digo que ahora resuena y tiene sentido todo esto. Luego habrá otra serie de teorías que aportará a otra serie de gente, ¿no? Pero sin duda te hace pensar mucho. Y también bueno, porque se me ocurrió ahora, pero una prueba que puede hacer la gente en casa, que muchas veces, pues lo que dices, hay gente muy escéptica y, bueno, pues yo soy consciente de que hace unos años con esto, pues no me lo creería, ¿no? Pero sin aparato electrónico, que nosotros tenemos, pero la gente en su casa no va a tener, pues una prueba muy sencilla que todo el mundo puede hacer en su casa para ver cómo funciona es simplemente en un tupper lo llenamos de agua hasta arriba, lo más posible que esté pegado a la tapa, cerramos ese tupper, lo introducimos en el congelador y una vez que está dentro del congelador le ponemos la electronite sobre la tapa, fuera. ¿Vale? Entonces, nosotros, aunque no tenemos la capa, esas ondas están emitiendo electrones, pero nosotros no tenemos la capacidad de verlos. El agua, como se está congelando durante horas, es un proceso muy lento, ¿vale? Se va pasando de ese estado líquido al hielo. Mientras se está congelando están saliendo esos electrones. Entonces, cuando tú vas al día siguiente a coger ese tupper lleno de agua, que es un bloque de hielo, se le ven tanto líneas, que son los propios electrones, que al congelarse en el agua se ven las líneas de manera muy, muy clara, incluso en vez de congelarse de manera plana, digamos, donde está el electronite, lo puedes poner al centro de un lado tal, hace como una protuberancia al hielo. Entonces, es una prueba muy sencilla que animo a todo el mundo a que lo pueda hacer. Tú congelas un tupper de agua normal, sin electronite, y vas a ver que el hielo pues, no tiene ningún patrón de líneas, está todo congelado plano. Lo haces después con una electronite y vas a ver, pues es una prueba, digamos, empírica, pero para que lo puedas también sin un aparato, pues ver cómo funciona. Uh-huh. Interesantísimo. Si tú decías que no me lo creería hace unos años, no, yo no me lo creí ni cuando lo vi. O sea, quiere decir, claro. No te lo creas, compruébalo. Obviamente yo no me lo creía aunque me lo explicara y aunque supiera todo. Yo lo tuve que hacer y verificarlo por mí mismo, que al final es lo que deberíamos de hacer no hay que creer nada. Claro, y además que como todas las cosas que traen salud de verdad, es barato. O sea, sí. Y ojo que no hemos venido aquí a venderlo de forma... No, comprad, no venimos a eso, ¿no? Aunque vosotros lo vendéis, no venimos a eso. Pero el ayuno nos da salud y es gratis. Todas las cosas que nos dan salud suelen costar poco dinero. Y todo el mundo puede probar si esto le va bien. No, de hecho, nosotros invitamos a que la gente lo haga. Al final nosotros no somos, hay 8.000 billones, no somos capaces de llegar a 8.000 millones. Ni de producir... Ni os van a dejar. Tampoco. Entonces, lo ideal es que el que los pueda hacer y tenga un medio, si una casa y espacio y tiempo, pues que las haga. Y para quien no pueda hacerlas, pues nosotros se las hacemos por ellos. Pero lo ideal es que expandir el conocimiento y que la gente las haga realmente.
Y después, quién más lo nota también depende un poco de las circunstancias. Es decir, un chico que hace las electronitis conmigo, pues donde estudia tiene una antena justo muy cerquita. De hecho, llevo el aparato, que te decía que tenemos en la web, que es de color azul, y literalmente marcaba 50, cuando, por ejemplo, en un sitio normal marca 0,5, 0,4, es decir, estaba marcando valores de 100 veces más. Ya. Entonces, literalmente, tenemos una de bolsillo, que yo siempre la llevo conmigo encima. Suelo llevar el colgante, pero la de bolsillo siempre la tengo, ¿no? Porque es muy cómoda. Y el chico tiene una también porque es muy cómoda y la tiene en la mochila, para no olvidársela nunca. Entonces, justo un día, pues llegó allí y, ostras, le dolía muchísimo la cabeza. La sensación cuando estás cerca de una antena así es como que te aplastan el cerebro con una mano, pero más dentro. O sea, no aquí fuera, sino dentro de todo, como que te lo están apretando, sí. Cuando es caso extremo ya de mucha radiación electromagnética. Entonces él sentía eso, sentía que le dolía la cabeza, y los compañeros también. Los compañeros, 20 años, se reían un poco de él. O sea, no se reían de él, pero era como, bueno, tal, no sé qué. Lógico. ¿Qué tontería es eso? Como se estará riendo mucha gente que pueda escuchar esto. Totalmente. Y yo hace 7 años o 5 igual también. O sea, eres normal y yo tengo empatía y todo está bien. Simplemente a quien le resuene bien y quien sea su momento cuando lo sea perfecto, y si no, pues cada uno tiene su camino aquí. Pero básicamente eso. Entonces, ese día se lo comentó a los compañeros tal, y los compañeros también les pasaba lo mismo. Y desde ese día los compañeros le decían, oye, no te lo olvides. En plan, no queremos hacer tal, pero no te lo olvides, porque todos lo sintieron y todos se dieron cuenta. Entonces, al final también depende de los factores un poco externos, porque el chico tiene salud, con 20 años tiene salud, pero al tener una antena muy cerca, pues realmente en ese caso en concreto lo notaron todo. Y no solo en antenas, sino que también habéis hablado, y esto creo que le va a pasar, o le ha pasado, o le pasa a todo el mundo, y es cuando haces un viaje largo, en avión, en tren, en coche. Llegas al destino y estás destrozado, estás reventado. Y dices, es normal, llevo 8 horas de viaje, ¿cómo no voy a estar cansado? Sí, pero llevas 8 horas de viaje sentado. ¿Cómo puede ser que estés tan reventado? ¿Qué explicación tiene esto? Viene aquí, ¿no? Reside ahí. Claro, por ejemplo, en los aviones, que es el caso que yo más he comprobado y que más puedo analizar porque tengo los datos, es que literalmente tú realmente en el avión estás sentado y hasta vas durmiendo. Si tú haces eso en tu casa por la noche, imagínate que viajas en el avión por la noche. Tú en casa te duermes en el sofá y te despiertas, si duermes 8 horas te despiertas, perfecto. Mucho más descansado y mejor de lo que saliste. En el avión normalmente no. ¿Por qué? Porque el avión es de aluminio, sin aislante ni nada, y en altura, es decir, los árboles apantallan las ondas, el agua, los edificios, el concreto, todo eso apantalla mucho las ondas. Arriba no hay nada que la apantalle. También es verdad que un porcentaje pequeño del jet lag es porque tienes menos presión. Es decir, aunque el avión está presurizado un equivalente de 4.000 metros, de unos 3.000 metros, y en realidad estás volando a 10.000, pero tú ya tienes un poco menos de oxígeno, ¿vale? Porque el avión no es capaz de darte la presión atmosférica que tienes aquí. Tendría que ser mucho más gordo y pesaría más, etcétera, etcétera. Vale. En parte es por eso, pero la mayoría es porque estás expuesto a muchísima radiación electromagnética ahí arriba, todos los satélites, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hemos comprobado? Yo mismo lo he comprobado. Llevas una electronitis mejor pegada a tu piel. Yo he volado 14 horas a Argentina, literalmente 0 jet lag, totalmente descansado. Y la gente cuando me ve de un viaje largo llegar allí, no me hace falta dormir, no hace falta nada y se sorprende bastante. Vale, pero aquí hay una duda que a mí me surge, que le surgirá a mucha gente, que el jet lag no sea tanto por una cuestión de sobrecarga electromagnética, sino por una cuestión de cambio horario. Sí, pero tú... O sea, si tú traes un ritmo circadiano ajustado al horario del sol en España y de repente haces algo completamente no natural, que es en cuestión de 8 horas estar en la otra parte del planeta, es lógico que el sol distorsione tu estado energético. Mi opinión ahí es que tú ahora te vas a dormir aquí a la hora y sales un avión y estás en el otro lado del mundo, y realmente no tienes que tener el ciclo circadiano, sería al día siguiente o al siguiente, porque no te desregula el sol, pero tú las horas que estabas ya supuestamente de noche y que en el avión no te dio la luz, si estuviste durmiendo no te tendría que tener ningún tipo de jet lag, y tienes jet lag igualmente. O sea, según tú, o según la ciencia, o lo que tú hayas visto, el jet lag responde más a esa sobrecarga de carga positiva, ¿no? Claro, después los días siguientes sí que te desregulan los ciclos circadianos. Es verdad que si justo cuando te vas a dormir te vas justo a la otra punta y justo a las 8 de la tarde o a las 8 de la mañana,
te va a costar 2 o 3 días adaptarte al nuevo horario, pero justo cuando llegas no tiene sentido que sea por el cambio horario, porque tú, si en el avión no te ha dado la luz solar, podrías ir durmiendo con los ojos cerrados, no tienes que llegar cansado, pero tú llegas cansado. Sí, no sé si me explico. Y que no hay que llegar hasta tal extremo de ir de una punta al otro del mundo, que estoy hablando de que te pasa cuando haces un viaje de 3 horas en coche. A mí me pasa. Y de hecho, no me gusta ir a hacer una carrera viajando el día de antes, porque el día siguiente estoy reventado y voy a competir reventado, y esto es tal cual. Ahí el Electronite nos ayuda. Sí, pero cuéntale tu experiencia, que viajó a Nueva Zelanda hace poquito y eso es literalmente... Eso es literalmente el otro lado del mundo. De hecho, el cambio horario son 12 horas. O sea, ahora mismo si estamos a las 6 de la tarde, son las 6 de la mañana allí. Y viajé con la Electronite. Yo llegué perfectamente, primera noche llegué, dormí, o sea, ya todos los ciclos normales. Es verdad que, bueno, pues yo iba con la Electronite, luego lo que dices tú, también se puede ayudar si tú en cuanto llegas al sitio donde llegas, si puedes ver la salida del sol o el anochecer, le estás dando ya esa información a todas las células de tu cuerpo. Ya. Si tú te conectas un poco descalzo en cualquier punto donde puedas ir, digamos que estás facilitando ese proceso. Te sincronizas con la Tierra. Pero lo sentimos mucho, o sea, y de hecho, bueno, viajé a Nueva Zelanda con otras 4 personas, todos llevaron la Electronite, solo una de ellas la conocía. El resto murieron todos los del avión, ¿no? Exacto. Comprar si queréis seguir vivos. Nosotros llegamos y hicimos la vida normal, y es verdad que ese día, pues al final en el avión, por ejemplo, no duermes con igual de comodidad o un sueño tan profundo como puede ser una cama. Entonces, pues esa primera noche, pues te vas a dormir igual en vez de a las 12 de la noche que te irías igual en España, pues a las 10. Pero que hicimos la vida absolutamente normal, tanto yendo para allá como volviendo. Y eso, en nuestro caso, era muy importante, porque al final eran pues, deportistas que iban a competir. Entonces, que tú puedas hacer esa adaptación es súper importante. ¿Cuántos días antes? Nosotros fuimos con tiempo, ahí fuimos una semana. Vale, sí. ok. Cuenta si quieres lo del coche, que es muy importante también. El por qué en el coche nos pasa lo que dice él, que estamos un viaje de 3 horas en el coche sentado, que puedes estar 3 horas viendo algo que te gusta. 3 horas descansando. Sí. Y llegas cansado. Bueno, o sea, bueno, en parte es por la electricidad estática que se genera del rozamiento de los neumáticos y demás, pero también muchísimo es por lo que voy a decir. El móvil se va conectando seguido de una antena a otra. Tu móvil recibe, pero tu móvil tiene que emitir hasta la distancia de la antena. Es decir, si tú pones, por ejemplo, un walkie-talkie, si tú estás escuchando, sabes que un walkie-talkie tú pulsas y emite, y cuando no pulsas, recibe, ¿vale? Es un buen ejemplo. Pues tu móvil siempre está emitiendo y recibiendo a la vez, pero está emitiendo también. Entonces, tú cuando vas andando en el coche, se va desconectando la antena que tiene menos cobertura y se va conectando a la nueva. Se va desconectando y conectando. Entonces, el móvil encendido, sin ser en modo avión ni nada, emite un montón. Después, ¿qué hace la gente? Han por encima GPS, Bluetooth para el coche, como perfecto. Ideal, lo que decimos siempre, en modo avión cuando no lo tengas que utilizar sin conectarse a nada. ¿Por qué tienes que llevar el móvil encendido todo el día? Si además otros trastornos que crea, que ya sabrás, que es como síndrome de estoy aburrido, lo miro, me siento incómodo, lo miro para disimular, ¿sabes? Subconscientemente, a ver si me llegó una notificación. Aparte de todos esos beneficios, lo pones en modo avión y no te está emitiendo todo ese tiempo. No, y además, aparte de toda la dopamina a la que estamos enganchados, yo el primero y el que más, que hay días que dices, tío, llevas desde el mediodía sin poder soltar el móvil con Instagram, los que trabajamos con Instagram todavía con más razón, ¿no? Que es como, no, es que mi trabajo es estar cerca de la droga y claro, ¿cómo no vas a ser un adicto a la droga? Es brutal, pero claro, si cortas esa ida y vuelta, esa ida y retorno de información, tendrás menos posibilidades de estar enganchado. Y nada, para acabar este tema ya, si quieres, sería, bueno, aquí tengo los cuarzos que lleva dentro de la Electronite. Esto es en la segunda versión, es cuarzo cristal y esto es blanco, cristal blanco. Esto lo lleva dentro el Exacto, es el material piezoeléctrico que lleva dentro de la Electronite. Al estar mucha presión, pues activa su propiedad piezoeléctrica. Y después, respecto a eso, perdí el hilo, ¿se me puede recordar que habíamos hablado? Nada, ibas a decir algo más sobre el Electronite para cerrar. Ah, sí, perdón, te iba a decir, ¿cómo yo uso el teléfono para irradiarme entre 100 y 200 veces menos?
medido con instrumental electrónico, ¿vale? Tenemos varios aparatos y muy profesionales, algunos muy caros, que miden la radiación electromagnética y miden las cosas. De los peores que tenemos en nuestro uso cotidiano es el teléfono. Entonces, lo más fácil es utilizarlo en modo avión y conectado a una wifi cuando la hay. Es como yo lo tengo desde que llegué aquí a tu casa. ¿En una wifi? ¿Cómo? O sea, lo pones en modo avión Sí. y simplemente activas la wifi. Vale. Y entonces te conectas por wifi. La mayoría de las veces utilizas solo internet para el móvil, no utilizas la llamada de telefonía pura. Ya. Incluso puedes llamar hoy en día por WhatsApp, videollamada por WhatsApp. Entonces, con utilizar una wifi, literalmente el móvil te emite entre 50 y 200 veces menos, depende del modelo. Wow. Y eso es mucho. O sea, Pues eso es mucho. esto es ya solo con esto es un... Sí, es un buen cambio y más a futuro. Es decir, cada vez esto se va a exponer más. Al final, es lo que te decía al principio. No hay que renunciar a la tecnología, sino aprender conocimiento, cómo usarlo. Claro. Y entonces el móvil, la mayoría de las veces donde estamos hay una wifi que cogemos. Entonces ya que total la tenemos y si no estás pegada al router, por lo que explicamos antes, no tienes mucho problema. Por la noche sí que lo ideal es desenchufarlo de la corriente directamente, porque no te hace falta, pero por el día lo ideal es enchufarlo, no estar pegado a él y el modo avión el móvil y trabajar con la wifi conectada. Y solo con ese consejo, de verdad, si sois electrosensibles o si se notáis tal o si queréis tener salud a largo plazo. Claro, aunque no seas Pero electrosensible. es que al final concentrarse, los problemas que tienen muchos chavales hoy en día también viene por eso. Ya. Sí, que es como los que dicen, no, yo como no tengo intolerancia al gluten, pues me hincho a pan todos los días. Es de lógica. ¿En qué momento esto podría ser una buena información para los colegios, para los niños? Simplemente a modo tip, sin intentar manejar mentes ni nada, sino simplemente, oye, cuando lleguéis a casa hacéis esto y vais a estar mejor. Y ya está, sería una buena información, pero claro, no creo que llegue. Incluso una cosa muy sencilla. A mí esto también me ha valido para lo que decías tú antes de reducir un poco la dopamina, pero hay momentos, yo ahora por ejemplo voy a estar aquí charlando 1 hora, no voy a usar el teléfono, yo lo pongo en modo avión. Yo hay muchas veces que, por ejemplo, salgo a entrenar y yo no necesito el móvil encima, o sea, lo necesito pues por si en algún momento dado me pasa algo y tengo que llamar o lo que sea, pero yo el resto del tiempo no. Entonces, si lo llevo encima, va en modo avión. Doy fe porque yo he intentado contactarte muchas veces y me resulta difícil. Pero claro, ahí es donde muchas personas te dirán, claro, y si es que si pasa algo grave, es como... los móviles, uno va a pasar igual y dos, llevamos con los móviles 20 años. Entonces, ¿y antes qué pasa? No pasaba nada, ¿no? Pues, Claro, yo no es que no use el teléfono, sino que cuando hay momentos del día donde yo considero que nadie me va a llamar, que yo no necesito utilizarlo, pero voy a estar conmigo, lo dejo en modo avión. Y de allí a un rato que quiero ver algo tal, lo vuelvo a usar. Pero al final es un gesto que es simplemente acostumbrarse, pero es un gesto donde el teléfono, lo que dice Iago, es que emite mucho cuando está buscando esas antenas, entonces está siguiendo buscando información. O sea, el modo avión le tenemos que usar 100 veces más. Como conclusión final. Debería estar siempre en modo avión a menos de que quieras llamar por teléfono. Literalmente. Vale, o sea, no es que le tengamos que usar 100 veces más, sino que tiene que ser el estado habitual de nuestro móvil, el modo avión. A menos de que realmente necesites llamar o necesites datos en un sitio que no hay, que no tienes wifi. Ya. Pues porque no encuentras un sitio y vas, también lo pongo en el coche si hace falta un momento para buscar una dirección. Uh-huh. Pero es entender que eso emite, que es un peligro, que emite una frecuencia que nos es dañina, y entender que se está comunicando en una antena que seguramente ni siquiera estamos viendo. Entonces tiene que cubrir esa distancia. Y esa frecuencia es mucha potencia, lo tienes al lado, lo tienes pegado. Igual que también es muy importante no cargarlo cerca de nosotros. Hay gente que lo carga de noche. Yo llevo toda la vida cargándolo al lado de mi cara, en la mesilla de noche. Pues eso es para mí el mayor... Claro, canas, por eso no tengo pelo, por eso... O sea, solo por eso. A lo mejor también por eso estoy cuadrado, ¿eh? El cuerpo se ha adaptado. O sea, ahora Messi es muy... Nunca has tocado un gimnasio. No, pero es muy importante evitar eso. O sea, el tener el móvil... Primero, lo ideal sería lo que hablábamos, que el dormitorio sea como un templo del descanso. Cuanto menos electrónica tengamos ahí, mucho mejor. Si puedo evitar tener el teléfono, genial. Si lo tengo que tener por lo que sea, mejor en modo avión y mejor nunca cargarlo cerca. El móvil, cuando se está cargando, nosotros cuando empezamos a medir nos quedamos asustados. Un móvil, aunque esté apagado, cuando estás cargando, emite muchísimo. Y eso al final es algo que no vemos, pero nuestras células sí están sintiendo. Entonces, cuando estás en modo descanso, al final es como yo lo explico, como un ruido que está ahí
que cuando te acostumbras te parece que no lo escuchas, pero al principio cuando entraste en esa sala con ese ruido te estaba molestando mucho. Entonces al final eliminas eso y de ahí mucha gente que se sienta, no, o nosotros mismos, que yo siento que duermo más profundo, porque es como que estás evitando todo eso que hay ahí, esa tensión que no ves. Y luego es que no podemos no parar de hablar de esto. Fijaos, os decía al principio, bueno, es que vamos a hablar de electronita y se nos va a quedar corta la charla. Sí. No. Claro, con la alimentación, con la mala comida o con los malos productos que nos enferman pasa algo parecido, que es que cuando tú llevas comiendo comida basura toda la vida no te das cuenta que estás mal, que te sienta mal, hasta que dejas de comer esto y luego de repente un día comes cualquier cosa y te sienta peor todavía. Entonces, claro, si a mí ahora lo que me da es miedo desconectar todo, empezar a sentirme todavía mucho mejor, más empoderado y luego volver a la Matrix y llevarme bofetadas de energía por todos lados. Para mí lo importante ahí es siempre el conocimiento. Ya. Y al final no tienes que ser preso de que, ala, yo como sé esto, no voy a usar nunca el móvil. Pues oye, pues el día que hay que usarlo se usa, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues no duermo con el móvil una vez de cada mes que sea, pero por el día que tengo que dormir duermo con él, no pasa nada. Lo importante es tener el conocimiento y luego ya actuaré como yo mejor creo. Exactamente como la comida. Tú comes 95% bien a 98% y el día que te apetece comer mal eres consciente, no te sientes culpable y lo disfrutas. Pero no es la normalidad. Pues esto tendría que ser más o menos la misma comparativa. Y después, volviendo, porque esto sí que quiero dejarlo claro, es como complicado creer en esto cuando es la primera vez que lo escuchas sobre todo. Entonces, no hay que creer, porque al final hay un dicho que es, creer no implica saber, pero saber implica creer. Yo esto lo digo porque lo sé. Y realmente, por ejemplo, las fuentes conmutadas, o sea, es decir, los cargadores del móvil, hace años, literalmente eran de cobre y pesaban, es decir, pesaban y tenían bobinas de cobre y ese transformador rectificaba continua y entonces no emitía. Cierto. Pero de aquellas el cobre era barato y los componentes electrónicos eran muy caros. Hoy, ¿qué ha pasado? Que los componentes electrónicos son súper baratos y el cobre es muy caro. Entonces las fuentes hoy en día son conmutadas, es decir, no pesan nada, parecen de plástico, lo que tiene es un montón de transistores y lo que hacen es rectifican la corriente alterna sinusoidal de más 380 a menos 380 voltios que tenemos en nuestras casas y la rectifican teóricamente a corriente continua, pero como es solo con transistores, no tiene nada que le estabilice ni cobre porque eso es caro, literalmente lo que hacen es pulsan y sacan hasta 1000 voltios por metro, que es un campo muy, muy alto. Eso lo tenemos medido y bueno, haremos vídeos para verlo, pero cualquiera puede tener el aparato, comprarlo y medirlo el mismo. Y lo hace por todo el cable y hasta el móvil. No solo es en la fuente, es decir, antes podía emitir un poco en la fuente, pero después el cable era corriente continua estable y no había variación, y por tanto no había campo eléctrico. Hoy en día ese campo que rectifican sigue por el móvil, entonces aunque tú tengas el enchufe allí, si el móvil lo tienes aquí y el cable está por ahí, te emite todo a través del cable esos 1000 voltios por metro, hemos llegado a medir, y eso es una locura. Eso es una auténtica locura, es decir, no, lo normal es tener 0. Yo aquí te pongo el aparato y tienes, bueno, no sé, ahora mismo. Bueno, ahora estamos seguramente levitando. Ahora estamos protegidos gracias al electrodite, si no estábamos escondidos en el suelo. Pero quiero decir, ahora sí que hay mucho aquí, pero si no, habría 1 o 2 voltios como mucho por metro, y ahí llega a 1000. Tú imagínate tener eso en la mesilla cargando. A mí me tenéis acojonado. Pero bueno, también me estáis dando la solución. Esto es como todo proceso de venta, ¿eh? Primero le sacas el dolor y luego le das la solución. Pero aprendimos ¿Cuánto quieres? Aprendimos de los mejores. Problema, reacción, solución. En 2020, ¿qué hicieron? Te meten miedo y después en 2021, ven por aquí que vas a tener salud. Ya, claro. Hay que aprender de los mejores, efectivamente. No, a ver, esto es conocimiento y al final es lo que decimos, no ser esclavo. Yo no te iba a poner un problema si no tengo la solución para darte. Y me he centrado mucho en dar aquí formas de protegernos muy sencillas sin renunciar a la tecnología. Me encanta todo lo que oigo, pero no me puedo ir de aquí sin que me habléis del tema que hablábamos al principio, intentando que no nos cierren esta charla. La historia, cómo empieza, para que llegara aquí a nosotros, ahora a ti y a vosotros, es que literalmente un ingeniero aeroespacial, que era buscador de oro, se llama Jim, voy a hacer un espacio para que aquí notar. Vale. Pues literalmente en el año 96, aunque era ingeniero aeroespacial, pues literalmente estaban buscando oro en el Amazonas, ¿vale? Entonces iba con 2 ayudantes que le llevaban el material, etcétera,
y los dos ayudantes un día se levantaron y estaban totalmente enfermos de malaria. Y él no tenía absolutamente nada para curarlos allí, se iban a morir, y entonces literalmente él tenía una patente muy antigua que se utiliza para potabilizar el agua. De hecho, es que el nombre no lo puedo decir, pero se utiliza en el agua del canal Isabel II de Madrid, se utiliza ese método para potabilizar el agua. Hoy justo me han pasado un link de un nombre de un tipo de agua o de un tipo de método de potabilizar el agua que es muy famoso al parecer y que el medio por el cual se hace el marketing es inusual, precisamente por algún tema también disruptor. Claro. A lo mejor estamos hablando de lo mismo. No me acuerdo del nombre, pero tampoco lo iba a mencionar por lo que me decís. Son las iniciales de... No, pero eso estamos con el principio, con el de potabilizar el agua, lo que se utilizaba para potabilizar el agua, ¿vale? Entonces literalmente es la fórmula química, ¿ok? Son las iniciales seguido de y un 2. Vale. Así todo el mundo lo va a entender, pero la inteligencia artificial aún no es tan inteligente. No capta la ironía ni esas cosas. Entonces, eso es lo que se utiliza para potabilizar el agua y ya hay una patente muy antigua de principios de 1900, pero solo como con ese fin, ¿vale? Se utiliza es el método de potabilizar del agua aquí en Madrid de Canal Isabel II y por eso se dice que el agua de la traída aquí es mucho mejor que de otras zonas porque no va con el cloro habitual, etc. Vale. Pero bueno, tampoco es sana porque le meten otras cosas. Pero bueno, ese método es... Y entonces ellos tenían eso para potabilizar el agua. Es decir, con eso simplemente cogían en una charca o lo que sea, recogían agua, eso estaba lleno de patógenos, virus, bacterias, etcétera, y le echaban unas gotas, o sea, literalmente una gota en una cantidad de agua así, de cada químico, eso reaccionaba y producía estos siglas que dije antes, ¿vale? Vale. Y entonces eso se utilizaba para potabilizar el agua. Bueno, como Jim, bueno, no voy a volver a mencionar completo, por si acaso, Jim, pues no tenía otra cosa, literalmente, lo que hizo fue, le dio a saco eso que tenía para potabilizar el agua, pues le digo, venga, pues bebe esto. Pero sin mezclarlo con agua. Sí, sin mezclarlo con agua o mezclándolo, pero sí. Mucho más alta dosis. Vale. Y curiosamente, de allí unas horas, estaban recuperados los dos. Entonces el tío se quedó absolutamente loco. Es como, a ver, la malaria, en plan, por la ciencia oficial o la teleciencia, como lo llamo, porque además tele, sabes que viene de la palabra lejos. No lo sabía. Bueno, pues la familia tele viene de lejos, por eso televisión, visión de lejos. Vale. Entonces yo le llamo teleciencia porque además le hace honor a lo que muestran ahí. Entonces literalmente, pues en la teleciencia y demás, en la ciencia incluso oficial como religión, dicen que no hay cura a la malaria y de hecho hay el Malatrón, que es un medicamento que te la atenúa, pero viene de allí a X meses, al final vale $50 más o menos cada fármaco, etcétera. Entonces él se quedó volado y se puso a investigar. Hizo investigaciones, se fue a Estados Unidos, que él era de allí, y nada, muy pronto empezaron a vetarle todo. Tuvieron que hacer como en la iglesia, tú por ejemplo, si dices que hay una especie de ley que tú si dices que yo bebo tal cosa, aunque esté prohibida, pero es un acto religioso porque en mi religión que me inventé es como mi consagración. Vale. Entonces se acogieron a esa ley, entonces iban a iglesias normales con curas despiertos que les ayudaban porque realmente ayudaban a la gente y decían, no, nosotros aquí esto, aunque nos lo prohibáis, podemos tomarlo porque literalmente es nuestra religión, ¿no? Es como un sacramento. Que por eso hay gente que le intenta atacar los medios y demás con que no era una secta, no. Eso lo hacían por tema legal para poder seguir avanzando en la investigación y curando a gente y demás. Y eso se quedó así, pero después en el año 2009 llegó a un físico alemán, que tampoco te voy a decir el nombre, pero es Andreas, y después la inicial de... ¿Ok? Y... Sí. De acuerdo. El apellido también prefiero no decírtelo porque aquí está bastante baneado, pero la gente lo podrá encontrar. Después diremos justo este compuesto, las siglas también, y con eso lo podrán encontrar. Incluso también en nuestra web hay una pequeñísima historia. Vale. Y literalmente, ¿qué pasa? Que él tenía artrosis y él tocaba antes el piano, pero ya tenía los dedos totalmente atrofiados, no podía casi mover las manos, etc. Y era bastante joven. O sea, joven como nosotros, un poco más viejo, pero como nosotros.
Y literalmente no podía tocar el piano, etcétera, y un amigo se lo comentó, oye, mira, que hay esto, tal. Y de hecho, como lo llamaban al principio, tampoco puedo decir el nombre, pero tenía la palabra milagroso, ¿vale? Era como Madrid, la inicial, Madrid, y... Esperen, perdón, eres... exacto. De lo que llamaba, de lo que el compuesto químico que dije al principio, la forma que él usaba Jim, El nombre común. el nombre que le dieron llamamos. haciéndolo tratamiento, es decir, con alta dosis hacía ese tratamiento, Ok. ¿vale? Es un poco complejo, pero bueno, sin... ¿Madre o qué? Es el nombre que le llamaban. Y eso venía de, no voy a decir justo las primeras palabras, pero venía al final, la última palabra venía de milagroso, ¿vale? Una de esas M's viene de milagroso. Entonces, cuando se lo comentaron a este Andreas... Hablamos de 2009. Sí, 2009 esto. Cuando se lo comentaron a Andreas, pues dijo, bueno, joder, yo soy un tío de ciencia. Él era sí, es biofísico, sí. Tiene varios títulos y dijo, joder, yo soy un tío de ciencia. ¿Cómo va a curar esto que le llaman una M de milagroso? Y dijo, en plan, bueno, pero él consiguió ser escéptico, y entonces no se lo creyó, pero dije, lo voy a probar, porque lo que hizo fue, primero, lo que hice yo en su día cuando me llegó esta información, es, voy a ver la toxicidad. Entonces vas a bases de datos, PubMed y demás, y ves el compuesto que dijimos al principio, qué toxicidad tiene. Lo de... Vale. Pues literalmente la toxicidad es muy, muy baja. Es decir, en las dosis que se dan tal, o sea, es tan baja, o sea, tendrías que superar 100 veces esa dosis para que realmente fuera perjudicial para el ser humano. Y además, en toda su historia no hay ninguna muerte atribuida a eso, a pesar de tener más de 100 años con nosotros, y había 4 casos documentados de que se habían bebido un vaso entero confundiéndolo con agua, etcétera, etcétera, entre millones de personas y aún así no fallecían. Y era seguro. Entonces, esto simplemente la dosis que se da es como 1 mililitro, 2, es decir, no tiene nada que ver con un vaso entero y ni siquiera si se murieron, ¿vale? Entonces, literalmente, al ver que no era peligroso, dijo, bueno, pues a los malos no me hace nada, pero aún así como que no te fías, es muy escéptico, es como, joder, si no me lo ha hablado nunca, ¿cómo va a ser verdad? Y demás. Entonces, lo que hizo fue, su perra tenía una perra que era mayor y estaba cojeando, un pastor alemán y demás. Entonces, lo que hizo fue, una noche se le ocurrió darle unas gotas mezcladas con agua de ese compuesto y a la mañana siguiente la perra estaba corriendo, como en plan toda llena de energía. Dice, ¿pero qué le pasa? Esta cojeaba, esta pachucha, no sé qué, y no se lo creía. Entonces, a partir de ahí fue cuando él lo probó en sí y dijo que en 2 meses, dijo, la más contenta mi mujer, que le podía volver a tocar el piano. Y fue ahí cuando dije, vale, pero yo soy hombre de ciencia, esto sé que funciona, pero yo quiero saber por qué funciona. Le volví a tocar el piano y otras cosas, claro. Las otras cosas, Veremos. las otras cosas supongo que ya se las podría tocar a él. Y entonces fue a raíz de ahí que se puso a investigar. Y investigando, hizo 3 patentes, fue perseguido en España, acusado de ir contra la seguridad de la salud y la salud pública, se tuvo que ir a Suiza, y tiene 3 patentes sobre esta nueva sustancia que ahora se denomina, que es la evolución de la anterior, y es como los pequeños efectos secundarios que tenían, porque antes se mezclaban los reactivos se mezclaban en el agua, y entonces la sustancia que se creaba era la que tenía el principio activo de beneficio, pero también te bebían los reactivos que bueno, te creaban náuseas y demás, no era grave, si te querías curar de algo grave, pues no te importaba. Pero sí que tenía ciertos efectos secundarios pequeños, ¿vale? Náuseas, vómitos en el peor de los casos, pero normalmente era solo un poco de ardor. Y lo que hizo las hizo totalmente libres, gratuitas, porque él siempre dice que es para el beneficio de la humanidad. Literalmente las tiene libres y lo que cogió es solo el principio activo mezclado en agua. Y esto es lo que ahora se denomina, ¿vale? Las iniciales. Entonces, literalmente cualquier palabra que dijéramos eso, si decimos las siglas, este vídeo va fuera. Porque yo intenté subir vídeos y me los borraron todos. Creo que los geos están ahí en la puerta ya esperándonos. Se han llamado. Y literalmente es una locura. La información es como muy disruptiva, es como muy difícil de creer. Aunque hay ciencia detrás, está documentadísimo. Hay miles de médicos que lo han usado. Esa ciencia, ¿qué dice en cuanto a los resultados? Es decir, ¿para qué me tomo yo esto? Porque es algo milagroso, me duele, tengo artrosis, ¿qué me hace, qué me cura? Sí, vale. Para la gente que quiera saber más sobre esto, realmente recomendaría el libro de... Vale. Que se llama Salud, voy a hacer un espacio, y lo... Vale. Así no hay... ¿Y esto está comercializado? Sí,
Sí, nosotros incluso lo ofrecemos, porque realmente... Ambas cosas. Sí, Ambas cosas están a la venta, no están Sí, prohibidas. pero realmente, o sea, con el libro ya podrían incluso hacerlo ellos. ¿Sabes? Nosotros lo tenemos a vender por darlo a conocer, por tener ya un producto y poner un textito, y tenemos enlazados 3 vídeos en Vimeo porque aquí no les gusta. Aquí los borraron y los tuve que poner en Vimeo. Y ahí están, y es para darlo a conocer. Realmente ahí no ganamos nada, porque no, o sea, lo que cuesta mandar el bote, hacerlo y todo no nos compensa. Es por darlo a conocer realmente, por eso el libro es muy interesante para seguir profundizando en ese tema. Y lo que hace es disruptivo, porque tú ahora mismo con la familia, o sea, los medicamentos, sabes que vienen de la familia de Rockefeller, es decir, la industria química, que vio esos beneficios de decir, no, tú te enfermas por un patógeno que viene en el aire, no importa nada cómo tú estés de salud, bien, entonces necesitamos ahora químicos que maten ese patógeno, lo que sea, como eso es un poco la idea que se nos vende a grosso modo, ¿no? Que es todo genético, no depende de ti, tú no eres responsable, y el responsable de tu salud es tu médico. Bueno, pues suerte con eso, o sea, perfecto, verifícalo, pero no creo que te dé mucho resultado. Y entonces, dicho esto, quiero decir, esto es muy disruptivo porque realmente es un fármaco tal que te aporta salud. Que te retorna a tu salud. O sea, realmente potencia tu salud, porque lo que hace es Tú sabes que, por ejemplo, en el cáncer, una clave es la acidez metabólica, que es donde proliferan las células cancerosas y demás. De hecho, hay un premio Nobel de Otto, Cuthbert Otto, no recuerdo justo el año, que ya dijo eso, que solo las células cancerosas se producen en medios ácidos, ¿vale? Le dieron un premio Nobel por ello. Y entonces, ¿qué pasa? Esto lo que hace es que mete oxígeno en tu sangre, es decir, lleva oxígeno, con lo cual lleva energía a todas las células de tu sangre. Y, por ejemplo, si no en tu cuerpo, el oxígeno solo se transporta por los glóbulos rojos. Vale, pero los glóbulos rojos tienen un tamaño bastante importante. Si tú, por ejemplo, le tienes mala circulación, pues en los últimos capilares casi no llega. Por eso en las articulaciones y demás, pues no son capaces de recuperarse si tienes una artrosis y demás. En cambio esta molécula viaja por tu sangre, que se denomina... es la molécula que va viajando por tu sangre. Entonces, cuando encuentra algo ácido, que es donde está la enfermedad, pues artrosis o un patógeno, lo que sea, ahí la molécula se disocia. ¿Y entonces en qué se disocia? Se disocia en oxígeno, justo en la zona que está dañada. Entonces, por un lado te aporta oxígeno, siendo la molécula esta que es 1000 veces más pequeña que un glóbulo rojo, y por tanto es capaz de llegar donde no llegan los glóbulos rojos. ¿Esto lo transporta la hemoglobina o...? No, va en el plasma sanguíneo. Vale. No va fuera del glóbulo rojo, va por el plasma sanguíneo. Pero, y yo sé poco sobre esto. Aquí ya es hablar por hablar, ¿no? Como si estuviéramos en el parque ahí de unos colegas. Pero tengo entendido que el oxígeno libre en la sangre es vamos, un causante de muerte, ¿no? Pero no va libre. Va en esta molécula. Ah, vale. Pero luego se disocia. Después se disocia justo en donde es ácido y te aporta el oxígeno justo en esa zona que necesita la energía para recuperarse. Y al mismo tiempo que el suelto se junta con el sodio que tienes en tu cuerpo. Y entonces es decir, que hace alcalinidad. Es decir, justo en la zona que es ácida aporta alcalinidad y oxígeno, es decir, energía. Entonces, claro, atacas por 2 frentes súper importantes, que es combates la acidez a la vez que le das energía a ese tejido, esas células y demás, para sanarse. De hecho, es tan disruptivo porque haciendo esto, literalmente es capaz de dar, es que, bueno, no quiero meter aquí en palabras tal, pero como cura o sanar más de 86 enfermedades que la teleciencia o la ciencia oficial dice no tener. Y muchas otras. Yo personalmente lo he vivido. También. Presidentes de gobiernos se han curado gracias a eso. La han cerrado. Hay otro libro que la enfermedad que pasó en 2020, que no puedo decir esa enfermedad, es decir, el título del libro no lo puedo decir, pero es Bye Bye, se llama así el libro, que narra justo cómo usando este componente con médicos que presidentes del gobierno de Latinoamérica le cerraron la consulta a este médico cuando su mujer se estaba muriendo, literalmente fueron junto a él, se sanaron y después
le dejaron simplemente seguir con la clínica como favor personal. Bueno, por lo menos. No está mal, ¿no? No está mal, por lo menos no lo metieron en la cara. Chicos, vamos a cerrar aquí. No vaya a ser que se nos escape ahora de repente una palabra prohibida y la liemos parda, ¿sabes? Me ha encantado y creo no. Esta ha sido sin duda de las casi 100 charlas o casi 100 podcasts que tengamos en La Hoguera, la que más me ha reventado el cerebro y la que más me ha hecho pensar, y seguramente a partir de ahora seguir investigando en esta línea, sobre todo para seguir estando bien, para tener buena energía y para vivir una vida plena. Yo quería darte un testimonio sobre esta sustancia prohibida que yo mismo he vivido, y después puedo enseñar aquí unas fotos, no sé si les puedo enseñar a la cámara, después te las paso a ti y las metéis ahí. Pero literalmente a mí me llegó este conocimiento, lo aprendí y después, por causalidades de la vida, yo me quemé. Estaba con una botella de butano de esas grandes tumbada, con una manguera como soplete del pulpo, y toda la manguera tenía gas dentro, que es una manguera de bastante diámetro. Imagínate todo el gas que tenía dentro. Uh-huh. Y yo, de estar tumbada, pues el cierre o sea, no sellaba, no se daba apagado la llama, y yo lo que hice fue quitar de la botella porque así, el capuchón, entre comillas, sí. Porque así directamente se corta. Sí, se corta de la botella, efectivamente, pero lo que no pensé es que estaba todo en forma líquida en la manguera y no tenía válvula de acceso. Porque estábamos quemando. Claro, y no se me apagaba, yo por eso lo quise cortar. Entonces se me cayó todo el líquido de la manguera por encima y por las manos, y de repente se prendió todo. Yo estaba sin camiseta al lado. Yo me quemé por todo el cuerpo, o sea, se me quemó el pelo. Mi madre fuera, esta era un coche, ¿vale? Yo estaba haciendo un coche de competición, y fuera mi madre se quemó el pelo y un poco las cejas, imagínate yo. Yo simplemente me puse así, por acto reflejo, ¿sabes? No me quemé muchísimo la cara, pero todo el cuerpo, todo esto ya era de grado 2, todo negro. Y yo tenía un dolor de 10, no daba ni hablado, estaba concentrado para no desmayarme. Y mi madre ya me dijo vamos al hospital a urgencias. Yo le dije no, porque yo ya sé lo que te hacen allí. Te quitan piel de otros lados, te la hacen trasplantes cuando es grave, y después no te suda, no tienes vello, no te queda bien, y muchos días con dolor, antibiótico. Como había leído el libro, pues lo intentamos, hicimos el protocolo y fue una puta animalada. Una puta animalada. En 1 hora 50 yo me levanté y me puse a hacer paquetes para enviar a las personas. Yo no me lo creía, me reía yo solo. ¿Cómo? A ver, ¿que te curaste? ¿Que te curaste en 2 horas? Por un nivel de dolor de 10 sobre 10, de una quemadura de segundo grado. Estaba luchando para no marearme, o sea, para no desmayarme del mareo. O sea, cuando el dolor es muy intenso yo me mareo. Y en el libro que nombramos antes vienen diferentes protocolos para un montonazo a todas las enfermedades, yo creo, y una de las quemaduras. Entonces hicimos el protocolo que había que hacer. Y realmente la primera vez lo hicimos mal porque tú estabas mojado, había que secarse, no lo sabíamos, entonces tuvo un poco más de efecto. Perdón un segundo, esto simplemente el tratamiento era con las siglas esas que dijimos antes. Simplemente es pulverizarlo sobre la piel, pero bueno, al principio para hacerlo perfecto se hace con uno de los reactivos sobre la piel directamente, y no lo hicimos perfecto la primera vez, entonces, pero la segunda vez a los 5 minutos ya leímos bien el libro, lo hicimos bien. Y en el momento me quitó el dolor casi al momento. Y después cada media hora se ha aplicado. Y luego te regeneraste a la perfección. ¿No tienes marcas? Es que de hecho en el libro decía, con esto no te queda marca. Y yo pensaba, joder, sería por una quemadura pequeña, pero para esto... Pero dice, en plan, como a la hora 50... No, digo la foto esa. ¿Eres tú? No. Ah. Entonces directamente no me quedó ninguna marca. O sea, tendría aquí, pero no tengo absolutamente nada. No, si te he visto sin camiseta, no tienes nada. Y entonces, causalidades de la vida, no creo en las casualidades. Y literalmente lo que pasó fue que de allí a pocos días, hablando con otro deportista, tenía una enfermedad muy grave. Y entonces, de intermediario para llegar a él, hablé con un chico que también es atleta. Bueno, luchó por ser olímpico, atleta y demás. Entonces hablé por teléfono él el jueves. Y literalmente le conté un poco sobre esto que estamos hablando, sobre este descubrimiento, para mi opinión, el más importante del siglo XX de la medicina. Y literalmente el sábado iba a hablar con el otro chico que estaba como en fase terminal y demás, se lo iba a comentar. Y entonces justo el sábado yo cojo el teléfono, le voy a escribir y justo él me llama, pero en el mismo segundo. Y me dice, Yago, ¿estás en casa? Y yo, ¿por? Y me dice, es que me acabo de quemar, me saltó gasolina a la cara y literalmente estaba desbrozando y me saltó gasolina a la cara. Luego ponemos las fotos. No sé si... Dios.
No sé si se puede ver. Dios. Después si no te las paso y las mostráis. Madre mía. Así estaba. Vale. Y después, entonces, claro, imagínate el dolor y demás. El chico, la verdad es que... Lo tendrás en modo avión, ¿no? Sí, está en modo avión. Yo predico con el ejemplo. Y literalmente, ese chico, eso vino, imagínate, pues todo dolorcísimo, la cara, o sea, le saltó gasolina, estaba desbrozando y le ardió en la cara. O sea, literalmente es quemadura, pues grado 2, gorda. Y hizo el protocolo. Y literalmente, yo ni siquiera estaba mi madre, pero yo a mi madre ya me lo había hecho pues unas semanas antes, estaba con nosotros cuando lo habíamos hecho. Y entonces, literalmente, a mi madre le dije por teléfono cómo era, pero ya más o menos recordaba. Y literalmente, él en 1h20 más o menos, tenía cero dolor. Cero dolor. Cero dolor. O sea, esto cualquiera que se haya quemado gordo sabe que te duele más de 10 días una quemadura, porque sigue quemando por dentro. Te quemas un poco con aceite en el dedo y te tiras 3 horas. Y de hecho, él aquí arriba de una oreja, lo vamos a ver ahora, pero, o sea, las fotos, cómo fue en los días, que esto es difícil de creer. Él, de hecho, tiene bueno, después lo cuentas tú si quieres. Pero literalmente aquí en una oreja tenía muchísimo menos y mi madre le echó por todo, pero justo, pues joder, estás como lo gordo aquí, pues justo aquí en la oreja no le echó, era muchísimo menos. Y dice, joder, después se me curó todo y lo de la oreja, que era muchísimo menos, como no me llegó a echar porque no se dio cuenta justo ahí, pues literalmente se le siguió doliendo y no le quedó bien. ¿Sabes? O sea, le quedó, a ver, un poco de marca, pero en la cara no le quedó nada. Entonces esto fue un sábado, ¿vale? Lo que os acabo de enseñar. Pues vamos a ver la evolución de los días, porque realmente es que normalmente en las enfermedades no hay fotos, ¿sabes? Pero aquí sí. Esto fue a los 3 días. Literalmente fue el lunes esa foto. No sé si se ve. Sí. Ahí, vale. Y esto, o sea, esto es como estaba. A ver. ¿Se ha visto? Sí, esto es como estaba el sábado, ¿vale? Lo que enseñamos antes. Quiero ver esto, por favor. Esto es como está el lunes. ¿Vale? Y esto es como está el jueves. El miércoles no me mandó. Ver para creer, literalmente, y no le quedó absolutamente ninguna marca. Y después esto es una semana, justo una semana después, el sábado siguiente, en la cocina de casa de nuestra madre. Justo estos días, cuando justo se había curado, tiene un amigo que es doctor y justo le llamó Que el cirujano, sí, bueno. Y justo el doctor estaba hablando con un cirujano que bueno, pues arregla tejidos y tal. Y entonces le dijo, hombre, ¿qué tal estás? Y pues mira, muy bien, y me pasó esto, tal. Y claro, No se lo el creía. cirujano le decía, ¿cómo? ¿Que quemadura de grado 2 tal? Pero, y como está, claro, él se pensaba que tenía que estar con toda la cara que le habían puesto piel de otros lados. Y dice, no hice nada, pero pon un videollamada a ver cómo estás. Y claro, era 2 semanas después así, no tenía rasgos nada, solo quedaba un poquito en la oreja. Y directamente el cirujano decía que era imposible. Imposible, eso es imposible. Tampoco le preguntó qué había hecho ni nada. O sea, ahí ya ves un poco también cada persona lo que... Le dijo, si quieres te explico. Y dijo, eso es imposible. Eso se llama disonancia cognitiva, creo. Que todos pasamos por ahí, ¿eh? Y seguimos pasando en muchas cosas, seguramente. Ruanova Health. Esa es vuestra página web. Ruanova Health. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Lo dicho, una verdadera explotadura de cabeza y muy, muy interesante. Creo que a mucha gente le va a gustar mucho esta charla y a mí me ha flipado. Así que muchísimas gracias por venir a la hoguera y nada, estaremos en contacto. Muchas gracias a ti por invitarnos. Espero eso, que os haya gustado y también que os haya aportado. Para eso estamos aquí. Este es un nuevo proyecto que estamos creando mi hermana y yo. Y literalmente es como me salió de vocación de hacerlo, ¿sabes? Al final yo soy ingeniero, tengo otra empresa de coches de competición que no tiene nada que ver. Pero este camino cada vez ha despertado más en mí y creo que podemos aportar por otros lados y en eso estamos. Súper agradecidos, de verdad, de que nos dé esta oportunidad. Y igualmente decir a la gente que si alguno se queda con dudas, quiere saber más o demás, pues que nos contacte, que te diga a ti, que estamos encantados y un poco en este camino de dar a conocer las cosas que vamos conociendo nosotros, estas tecnologías, porque bueno, pues creemos realmente lo que buscamos aquí es empoderar a la gente y que realmente tenemos muchísimo más poder del que nos hacen creer, que somos capaces de todo realmente, ¿no? Y que, pues mira, que estas cosas nosotros nos pone la piel de gallina. Sin duda que esto no es para meter miedo al mundo, sino todo lo contrario, para liberarlos.
Exacto, para salir de la Matrix en el caso de que queráis salir. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado la charla, compartidla, dadle like y por supuesto suscríbete al canal. Y recuerda, si te interesa cuidarte de verdad con suplementos de alta calidad, en blevels.com con el código Hoguera tendrás un 5% de descuento. Nos vemos, hasta la próxima.